Advertencia. Las personas que vas a escuchar dentro de un momento tienen que reconocer una cosa. Les gusta salir de los cines. Yo creo que, para empezar, lo más importante es, tú que has visto solo la primera, que veredictos, ahora que has visto la segunda. La primera la habías visto 3 veces, ¿no? ¿Dijiste? Sí, para la vez que la vi que grabamos, era la tercera vez que la veía. Pero dices que dé mi veredicto de qué team soy ahora. Hombre, no sé, para empezar, ¿no? ¿O qué? Uf, bueno, vale. Que no con los pantalones abajo me agarras. Yo creo que soy team 1, Team 1, ¿vale? sí. Bien. Pero la segunda pisa fuerte, muy Vale, fuerte. vale. Pero que, o sea, lo general es la gente que dice que la ha visto más veces las dos. La gente les suele gustar, cada vez que ves más la 2, dicen que te gusta más la 2. Tendré que Pero, verla 2 veces más. claro, exactamente. Exactamente. No, a ver, yo prefiero la 1. O sea, no, no es por nada. También es la película que más veces he visto. La gente es la película que más veces ha visto, obviamente, porque simplemente empiezas por ver la primera. Y la Claro. mayoría que no le gusta no va a continuar a ver la segunda. Y eso, los datos de letreros está 3 millones y pico en la primera, la segunda 1 millón y algo, no llega a 2. Pero bueno, Es que yo creo que en parte eso de si se recomienda o no, yo creo que la persona que no pase el filtro de la primera, obviamente no va a llegar a la segunda. A no ser que diga, bueno, a ver, ¿sabes? Como darle una segunda oportunidad a la historia como un todo, viendo la segunda, y ver si como un todo te puede atrapar. Pero si no pasas la primera, muy difícilmente. Salir del cine. El podcast de cine que le recomendarías a tus abuelos. En el programa de hoy, El Padrino, parte 2, de Francis Ford Coppola. bueno, ¿qué tal todos? Bienvenidos aquí, programa Salir del Cine. El Padrino 2. Continuamos la trilogía de Francis Ford Coppola y Mario Puzo. Por desgracia, Miguel, que nos acompaña en la primera, no está aquí con nosotros. Ahora le echaremos mucho de menos. Pero volverá. Será, además, volveremos a ideas que dijo él en el primer programa, casi al estilo de Padrino 2. Volveremos a los orígenes de Vito. Vito será nuestro Miguel Sí, particular. Y bueno, es decir, eh, ¿por qué deberías ver El Padrino 2 sin spoiler? Si no sobre todo si no has visto la primera, yo creo que no tiene mucho sentido ver El Padrino 2, aunque funciona perfectamente como película sola, pero toda la riqueza que tiene la película se, se pierde. Jesús, ¿por qué hay que ver El Padrino 2? sí. A ver, hay que entender un poco que esto funciona, el título no es El Padrino 2, es El Padrino parte 2, o sea, es una parte de algo que en este caso pues está dividido en 3 partes. Entonces, hay que intentar visualizarlo como un todo, como 3 pasos básicamente. Pero sí que es verdad que lo que tú dijiste, la película funciona o sea, funciona sola en sí misma, pero hay que entender un poco, es como, imaginemos que hubiese El Padrino, mm, qué sé yo, una precuela que el Padrino 2 tiene parte, imagínate que le quitamos la parte de Robert De Niro y la ponemos antes, toda una película completa antes del Padrino, lo que conocemos como El Padrino 1. Pues al final se va entendiendo un poco a nivel temático, a nivel de evolución de personajes, a nivel de paralelismos, porque la película, la segunda parte, juega como paralelismo. Entonces, entendiendo eso, creo que es importante verla, porque también fue una evolución de Francis Ford Coppola, fue una cosa de, una evolución de cómo fue el trabajo del Padrino 1 y toda esta orquesta, tal vez un poco de casualidades, si se puede decir entre comillas, que lo hablamos en el episodio del Padrino 1. Aquí ya hay cosas que están más pulidas, hablaremos de eso un poco más adelante, pero la pelea entre Coppola y Willis siguió, pero ya hay un entendimiento un poco más complejo en el montaje, en la puesta en escena, en cómo se plantea la historia, en lo que se decidió adaptar y en lo que surgió nuevo a partir de la obra de Puzo. Entonces creo que es bastante
interesante e importante, sobre todo en una época en la que las secuelas no eran comunes, incluso eran mal vistas. Ahora siguen siendo mal vistas, pero a la industria se la suda, entonces eso ya es otro tema. Pero no era una época de secuelas y que tuviese como la carta blanca para hacer la segunda parte de algo, creo que fue bastante importante. Entonces, creo que no solamente a nivel de contenidos, a nivel histórico, saber un poco, a mí me gusta mucho eso de saber qué pasa, qué ha pasado con los personajes con los que, bueno, en el caso del Padrino, llevamos casi 3 horas viéndolo, ver un poco qué hay después de eso. A mí me parece interesante. Entonces, creo que es importante verla, sobre todo lo que digo, si a la gente que les gustó la primera parte, importante ver la segunda. Yo me tardé, no sigan mi ejemplo, pero el que no haya pasado la primera, yo creo que igual vale la pena ver la segunda porque tal vez haya un gancho diferente que haga que sí se entre a empatizar, bueno, entre comillas, como a entender un poco más los personajes y ver esa evolución de cada uno y todo lo que plantea la película. Exactamente, totalmente. Nada, o sea, decir que El Padrino 2 eh, es una secuela especial porque, y Coppola lo dijo cuando empezó a escribir el guión, nada más acabar El Padrino 1, le dieron ya la green light para hacer El Padrino 2 porque ellos, tanto Coppola como Puzo, empezaron ya a escribir y pensar cosas para hacer para la continuación. Y, y nada, decir que es una secuela en la que Coppola pretendía coger todas esas cosas de la primera parte y trasladarlas a la segunda parte. Es decir, hay muchas cosas de estructura de la primera parte, escenas, momentos, que están puestos a posta para recordar todo lo de la primera parte, porque esta es una película muy especial, pues una película de espejo en la que hay dos tramas a la vez. No spoiler. Hay una película en la que son dos películas a la vez y cómo confluyen esas dos historias, esos dos personajes, que son Al Pacino y Robert De Niro, que nunca se encuentran en la pantalla y nunca se encontrarían hasta Hit de Michael Mann, obra maestra. Em, Y que aún se duda también en Hit de si realmente estaba o no, pero bueno, para otro momento. Exactamente. Em, y bueno, decir que eso es muy especial. Es un poco, o sea, la estructura es extraña por eso, porque no es para nada normal tener dos películas en dos tramas que van desarrollándose paralelamente la una a la otra al principio, o sea, sin no tener nada que ver, entre comillas, la una ante la otra. Pero la magia del cine y la magia de Coppola es que funciona todo fantásticamente. Este juego de espejos es un juego de espejos asimétrico, es decir, pues está jugando todo el rato con las diferencias, no solo con las dos tramas, sino, con lo dicho, con todo lo que ha sucedido en la primera película, toda esta estructura de la primera, que es las escenas claves, ahora cómo se desarrollan, todo eso. Por eso digo que es muy importante ver la primera. Si te ha gustado la primera, esta te va a encantar. Obviamente es más larga, 3 horas y 20, sí que tiene un intermedio, esta. em, Más larga, bigger, longer and uncut, ¿no? Se dice longer and uncut. Em, pues le dieron más del doble de presupuesto a Coppola para hacer la película, no solo eso, sino libertad absoluta. Él produce la película junto a dos personas más. Em, Sigue el trabajo de Gordon Willis, que es maravilloso, como siempre. Él, de las mejores cosas que se han hecho, o sea, ver esto, si conseguís una copia muy, muy buena, o sea, de verdad es una gozada verla, aunque sea en tu casa, es una gozada ver todas las imágenes que son capaces de crear aquí. Siguiendo Walter Murch, ahora sí que está de veras en el sonido. Eh, Siguen Tabulanis, que es el diseñador de producción, también ganó el Oscar por esta película, maravilloso, cómo recrea todo Little Italy de ese momento. Bueno, es una película maravillosa. Es una película menos comercial que la primera. La primera fue un éxito comercial. Esta no fue tan éxito como la primera, pero sí que lo fue para su época. Obviamente recuperaron la inversión, luego ganaron más Oscars en esta. Son 11 nominaciones y creo que ganan 7, pero así como hablando de memoria. Y es eso, sí que es menos, como tú decías, la puesta en escena es más refinada. Es una película menos accesible de primera. Quizás la primera, cualquier persona puede entrar en ella, te guste más o menos, pero es más accesible a un público general. Aquí se juega, hay más complejidades, hay más capas. Entonces, que ya hablamos que en la primera hay un montón, pero todavía se puede más. Por eso mucha gente habla de que
esta es probablemente la mejor secuela jamás hecha. em, que puede, pues, está ahí peleándose con el Imperio Contraataca y muchas más. Y es decir, es un poco más lenta y yo creo que es por eso que hay mucha gente que le echa un poco para atrás, es más lenta, es más alambicada, tiene más aristas, más tramas, sobre todo estas cosas de los mafiosos, de pues, ¿te estoy mintiendo o no te estoy mintiendo? Y estás como media hora de la película en la que no sabes quién está mintiendo, quién no está Claro. mintiendo, hasta que se acaba resolviendo todo. Yo creo que es más implícita que explícita, porque El Padrino 1 es una peli que va más de los acontecimientos y cómo reaccionan, como del cuerpo hacia afuera los protagonistas y los personajes, o sea, los personajes en general. Esta es más de Michael, cómo reacciona internamente y cómo juega sus cartas por debajo de la mesa, que incluso para nosotros muchas veces no sabemos por dónde va, y es una peli más como de él consigo mismo, como de él hacia adentro. Entonces eso puede sacar un poco a un público más general. Sí, totalmente. Bueno, el protagonismo de Al Pacino aquí ya es total. En la primera ya hablamos que en la primera parte Marlon Brando sí que es más protagonista y va avanzando hasta que Michael es el protagonista del final del Padrino 1. Aquí ya es protagonista central totalmente, más allá de su línea argumental, la línea argumental del pasado, que es de Vito Corleone, con Robert De Niro, que también está magnífico, bueno, está a mejor actor de reparto, maravilloso Robert De Niro, súper joven, eh, como estilo Taxi Driver también. Los dos, Hablando italiano, bueno, hablando siciliano, que es un dialecto, o sea, no es italiano, italiano del ya, todo. Eh, bueno, maravilloso, otra vez, al igual que la primera, escenas súper míticas que todo el mundo conoce, que la hemos visto parodiadas en no sé cuántas veces, incluso aquí, esto no es spoiler, pero decir que hace 1 o 2 años del Brutalista. El Brutalista empieza con una escena que es eco del Padrino es 2, que que es pensé literal, cuando lo vi dije, claro, de aquí salió Clara. que de hecho es una de las mayores virtudes del Brutalista, de la primera parte del Brutalista, que es que a pesar de que veas esa referencia y veamos muy claro de dónde viene, es capaz de, de causarte un impacto, ¿sabes? Aunque sepamos que, no, que ya lo hemos visto miles de veces, lo que es la llegada de un inmigrante a América en esa época, eh, consigue hacer ese impacto. Y aquí en El Padrino 2 es maravilloso. Y decir eso, que, lo que hemos dicho, la puesta en escena es más sobria, pero no es tanto sobriedad, sino más calculada, más refinada, todo más destilado. Quizás aquí no hay tanta esa cosa que tiene la primera, pero aunque lo estemos diciendo, no lo digo como una cosa mala, digo, es que pega muy bien con todo lo que está sucediendo en la película. La primera casi hablamos mucho de esos accidentes o esas cosas que entran, que no están controladas y de repente entran dentro de la película, ¿no? Sí, En este parece que no es así, que no es cierto, hay muchas cosas que sí que entraron, pero da esa sensación de sobriedad, de fría, ¿no? Una película fría sobre todo, lo que es el personaje de Mike. sí, sí, o sea, la evolución es tangible, por eso es importante ver la primera y tener ese contexto. Lo que hablaba Miguel en el episodio anterior del Padrino 1 y la cosa de la mirada de Michael, que ya hablaremos un poco más al respecto, pero hay una evolución física interna, la narrativa, la iluminación juega mucho, todo está a favor de este paso de Michael, de ser el, entre comillas, inocente, el bueno y tal, a incluso ni perderse él mismo en sus tinieblas. Exactamente. Decir lo que has dicho tú antes, totalmente de acuerdo. El Padrino 1 y El Padrino Parte 2 funcionan como una obra completa. Es cierto, cuando se hizo El Padrino Parte 2 no se pensaba en hacer El Padrino Parte 3. El Padrino Parte 3 son 20 años después. Y ya, bueno, ya hablaremos de ella cuando llegue su momento. Nada, decir que la podéis ver en Netflix, en Sky Showtime. Bueno, se puede conseguir en cualquier lado. Sobre todo yo recomiendo Debajo de las piedras la encuentran. recomiendo conseguir una copia muy buena, de verdad, para disfrutarla. O sea, no solo disfrutarla, pensarla, reposarla, es viendo el programa de Que Andes el Cine, Miguel Marías hablaba de que tras El Padrino 2 no piensa que haya habido una gran obra del cine americano como es El Padrino 2. Piensa que es una cima, que no se puede hacer mucho más después de lo que hizo Coppola, sobre todo no solo haciendo una película de autor, porque claramente él es un autor y él ha hecho muchos encargos y se nota mucho la diferencia de eso. Por ejemplo, Pegasus se casó, por ejemplo, a El Padrino 2. Tiene la gran virtud de
ser una película dirigida a gran público, pero que a su vez tenga una riqueza cinematográfica increíble, como también tenía la primera, pero aquí subido un exponenciado al cuadrado. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, por algo estamos hablando de ella aquí ahora, siendo una secuela y todo lo que se puede decir al respecto. A ver, ya análisis y cosas que de lo que dijimos para El Padrino, con El Padrino 2 es lo mismo. Aquí pues diremos y hablaremos cosas de las que ya se han hablado, pero intentaremos también dar un poco nuestro enfoque más personal o más subjetivo. En mi caso particular, es la primera vez que la veo, mi perspectiva que tenía El Padrino antes de volverla a ver para ahora y pasaron varios años, pueden ver más de eso en el episodio que hablamos del Padrino. Y acá sin duda hay como reflexiones y cosas de vida, del cine, de cómo conjuga una película con la otra. Va a estar bien cuando desengranemos un poco más la Entonces, película. antes de desengranarla pelo a pelo, decir que nada, la película es de 1974, dirigida por Coppola, escrita por Coppola y Mario Puzo. En este caso no produce Albert S. Ruddy, que es el productor de la primera, que ganó el Oscar a Mejor Película. Se, se desentendió del proyecto, fue a hacer otra película y entonces, lo he contado antes, le dan la producción a Francis Ford Coppola, tiene dos productores asociados también, que ahora no recuerdo, Fred Ross era uno, no recuerdo el nombre del otro. Y bueno, se embarcan a hacer esta película con más presupuesto. Hay que decir que Francis Ford Coppola es, y haciendo esta analogía baloncestística, es como el Michael Jordan del cine. Es decir, ahora mismo hay muchos debates sobre quién es mejor, Michael Jordan o LeBron James. Pues bueno, si Michael Jordan es Francis Ford Coppola porque tiene probablemente el mejor prime cinematográfico que se ha hecho en la historia del cine. Y estamos diciendo que Francis Ford Coppola hace en 1972 El Padrino 1, rueda La Conversación después de esto. La Conversación se estrena en el 74, año en el que también se estrena El Padrino 2, y luego más tarde, en el 79, hace Apocalypse Now, que no, la tenemos por aquí. Es decir, 4 horas maestras seguidas En menos de una década. en menos de una década. Eh, Poquísima gente ha podido hacer eso, si no es nadie. Porque, o sea, es decir, hay directores, pues eso, Tarkovsky, Stanley Kubrick y demás, que sí, que dices, "Buah, es que no tiene película mala en su filmografía". Sí, sí, pero tardaban X años en hacerte una, dos y ya está. Estamos hablando de Coppola de estas 4 seguidas sin ningún problema. Nada, decir, el 1974 se estrena, como ya he dicho, La Conversación, gana la Palma de Oro en Cannes, además, y se estrenan, digo también, un montón de películas, es decir, todas buenísimas. La Matanza de Texas, Chinatown, A Woman Under the Influence de John Cassavetes, Black Christmas de Bob Clark, que ya hablamos de ella para recomendada de películas navideñas, de los primeros slashers de la historia, El Fantasma del Paraíso de Brian De Palma, El Jovencito Frankenstein de Mel Brooks, que me encanta, comedia mucho mejor que la versión de Guillermo del Toro. Todos los demás se llaman Ali, de Fassbinder, Alicia no vive aquí, de Scorsese, Escenas de matrimonio, de Bergman, de Parallax View, de Pakula, en el que también hace la fotografía Gordon Willis, Celina y Julia van en barco, de Jacques Rivette, El fantasma de la libertad, de Buñuel, Lancelot du Lac, de Bresson, Primera plana, de Billy Wilder, Traedme la cabeza de Alfredo García, de Peckinpah, y bueno, California Split, de Robert Altman, que es una película que me encanta, y muchísimas más que dejo fuera. En España se hacen La prima angélica de Carlos Saura y Tamaño natural de Berlanga, que bueno, que en realidad es una coproducción con varios países, pero está ahí. En 1974, es decir, los Oscars previos a los Oscars del Padrino 2, gana El Golpe, de George Roy Hill, película que me encanta, súper buena. Y el Oscar a Mejor Película Internacional gana La Noche Americana, de Truffaut, buenísimo. Lo dicho, la Palma de Oro para La Conversación. Y Berlín gana El aprendizaje de Daddy Kravitz, de Ted Kotcheff, que yo no lo sabía, pero bueno, es una película del director de Rambo. Gana la Berlinale. Y Venecia no se celebra ese año. Qué buen año. Exactamente, buenísimo año, como dicho también en el primer episodio que comentaba Miguel, es increíble la cantidad de nuevas ideas de grandes autores, tanto en Hollywood como en Europa. Una pena que hayamos perdido
todo esto. Ya, bueno, y Chinatown, que la mencionaste, aún considerado uno de los mejores guiones, o si no el mejor guión que se ha escrito. Que Robert Town colaboró para hacer el primero. Sí, sí. Maravillosa Chinatown, que creo que está en el top, ojalá, y la Si no, comentemos. la metemos, porque sí. Nada, Jesús, ¿cómo empezamos? ¿Cómo quieres empezar a desgranar? O tus impresiones ahora que has visto la 2, ¿te esperabas esto cuando empezaste a verla? A ver, ¿O yo qué? sabía que se exploraba como los orígenes o los inicios de Vito Corleone, pero no tenía idea de cómo era ese paralelismo con lo que había terminado siendo el final del Padrino, pero que retoma ahí tal cual, al menos lo primero que vemos, es casualmente la puerta que se cierra tras la mirada de Kate y estos son besándole la mano a Michael, aceptándolo como el padrino y tal. Me encanta esa toma de la silla vacía y los títulos. ¡Pam! Es como directo. Y ya luego, que me impacta mucho el inicio de la película, más allá de esto, los títulos del principio. Realmente, ¿quién era Vito de niño? Y toda esa secuencia con su hermano buscando venganza por la muerte de su padre, eh, y luego su madre pidiendo clemencia para su hijo, era lo único que le quedaba, toda esta de ella cuando saca el cuchillo y wow, es que es increíble, ¿eh? Y luego, como le dice que corra, que Vito no habla, parece un poco, qué sé yo, Ella le dice a que es Don un poco Chicho, le dice tonto, que es tonto. que es tonto y tal, que, qué sé yo, hay niños que tardan muchos años en hablar, pero todo esto de ella sacrificándose para que él se salve, es muy fuerte, luego le meten el disparo este, que sale casi que volando, me parece brutal, es bastante impactante, pero también es muy, deja como para la reflexión de lo que hablamos del Padrino y el comentario que hizo Miguel, de si tal vez ellos hubiesen podido haber sido más felices si se hubiesen quedado en Sicilia, en Italia y tal, y creo que claramente tal vez sí, tal vez no, pero esta escena deja muy en claro que tal vez no, porque ya era un pueblo sacudido por la violencia, era lo mismo que pasaba en el futuro en Nueva York, que había alguien a quien se le rendía una especie de pleitesía, que se tenían que pagar ciertas cosas y si no, pues se pagaba con sangre, que los pueblos estaban controlados por estas mismas mafias. em, entonces, básicamente hay un paralelismo pasado-presente que, bueno, igual lo vamos a ver más adelante, cuando ya veamos al Vito mayor, pero ya desde el inicio de la película eso se ve muy, muy claro. Y aunque Vito tiene que huir forzosamente, que muchas veces se piensa que la migración no es forzada, creo que por mucho que haya factores que puedan ser o no válidos, que quién determina qué es válido o no para querer irse de un lugar a otro, aquí ya había una violencia muy, muy, muy tangible, porque la forma en la que huye Vito, que es un niño que tiene que 9 años, 10 años, o sea, es muy pequeño, va escondido en unos montones de paja al lado de un burro campesino que le está echando una mano, que al final esa misma gente estaba corriendo un riesgo de muerte porque el pueblo está buscándolo activamente, ofrecen recompensas para quien lo entregue, que básicamente la contrarrecompensa a descubrir que alguien lo está ocultando algo es que lo maten. Entonces es bastante jodido. Y pasamos al punto que tú dices que ya es como, ya marca el inicio como tal de cuando volvemos a la historia de Michael, que es lo que quedamos en El Padrino uno, es que llega Vito, conocemos el por qué es Vito Corleone, cuando su apellido es otro, porque se la sudan, el niño no habla, viene de aquí, lo primero que se le cruza al que lo registra, pues bueno, vale, estas dos cosas, Vito tal, de dónde viene en vez de su apellido. Y la primera vez que escuchamos que dice algo es que canta, o sea, canta viendo la Estatua de la Libertad en este cuartito donde está en cuarentena porque está enfermo, tiene viruela y tal. Eh, es bastante impactante, como toda esa secuencia inicial es muy potente y a mí me parece magnífica. Sí, o sea, maravilloso lo que has dicho tú. La Sicilia del Padrino 2 no tiene nada que ver con la Sicilia del Padrino 1, sobre todo porque el punto de vista es diferente. No la estamos viendo desde el punto de vista de Michael, sino desde el punto de vista de Vito, de joven, y totalmente lo que dices tú. Sobre todo marca en la frase esta que dice uno de
los camorristas de esto que están de los gángsters de los sicilianos, de quien, quien esté ocultando al niño, lo mataremos, ¿no? O algo así, no recuerdo exactamente cómo es. Y, y nada, o sea, la llegada a la isla de Ellis, ¿no? Creo que se llama, es la isla mítica donde llegan Sí. todos ellos. Lo dicho, es la famosísima, súper famosa escena. Y además está rodada como muy, es muy sobrio, ¿no? Todo traveling. Me encanta esos travelings que muestran a todas las laterales, todo el mundo va pasando, personas de diferentes países, no son todos italianos, claramente te lo marca. Em, y bueno, lo he dicho tú eres inmigrante y como es de que no todos los inmigrantes llegan por las mismas razones, ¿no? Pero también es cierto que en esa época sí que a Estados Unidos aceptaba más, más inmigrantes que ahora eran otros tiempos, obviamente. Em, y nada, es decir eso, en plano maravilloso, o sea, hay dos planos con la Estatua de la Libertad, los dos son maravillosos. Es el de, la primera vez que la vemos es con el barco, pero está tapada por un barco, ¿sabes? No está ni ensalzando la estatua ni nada, sino como que está entre medias, lo están viendo todos ahí, la están mirando. Y después el otro que es magnífico es el del reflejo de la estatua en esto que él tiene que hacer cuarentena y tal. Esos dos planos, que es el de ese con la Estatua de la Libertad y luego el de él con la silla de espaldas, son magníficos. O sea, Es brutal. Y eh, justo ese plano, la luz que entra, que es como muy cálida, es como, ¿sabes? Como el futuro es resplandeciente y lo que viene va a ser mejor y es bastante potente esa imagen y él canta, o sea, es como el sí. remate final. Canta creo que es una nana siciliana, como alguna canción que conocería él. Claro, que es curioso porque Don Chicho cuando antes de matar a su madre, antes de que su madre se sacrifique y esto, dice que tiene que matarlo porque si no en un futuro va a crecer y cuando sea hombre va a buscar venganza. Y uno al principio de la película pensaría como, a ver, al final si es un niño y obviamente ha habido violencia de por medio, eh, habría buscado venganza, tal vez si su madre no se hubiese sacrificado o no, si al final sí lo hubiese dejado vivir. Es curioso cómo la posibilidad de la no violencia tal vez pudo haber generado no violencia, pero inevitablemente la violencia generó más violencia. Sí, bueno, también siento que la madre lo primero que hace es pedirle, Sí, por sí, favor, ¿no? Eso es siempre la primera opción de la madre es siempre es esa. Sí, totalmente. Bueno, también lo que has dicho tú de cómo el que llega ahí, ¿no? La persona que le dice quién eres y tal, es la que tiene realmente poder de quién va a ser, ¿no? Este chico, ¿no? O sea, es como, bueno, simplemente maravilloso. claro, porque en la parte uno cuando Michael va a Corleone, dice, ah, el pueblo se llama Corleone, tú puedes pensar lo que quieras, ¿no? Pero cuando ya te das cuenta de que realmente no era su apellido, sino que fue alguien que le da igual si es su apellido, si es de dónde viene o lo que sea, eh, es eso, como que marca tu identidad. Estás llegando aquí, bueno, pues tú eres quien queramos que seas. Y al final eso determina muchas cosas. Claro. También decir que, bueno, todo lo que son los flashbacks de Vito sí que están en bueno, no todos exactamente, están reescritos, pero sí que hay material que nace de la novela. Todo lo demás es material nuevo de Coppola y Puzo, pero igualmente ganaron el Oscar a mejor guion adaptado. Ya en la tercera ya era guion original. Y también decir que Nino Rota, en este caso, compone nuevas músicas también maravillosas. También la llegada de él cuando llega es música totalmente nueva, maravillosa toda. Y sí que gana el Oscar, no lo descalifican porque, bueno, como utiliza este tema, pero al no ser la pieza central y crea nuevos temas, entonces sí que le dejaron y ganó. el Oscar. Que al principio, en la parte de no spoilers, mencionabas como el paralelismo o el espejo que es la historia de Michael y la historia de Vito, que la vamos viendo en paralelo. Yo siento que una de ellas va hacia abajo y la otra va hacia arriba. Totalmente, Uno es como el nacimiento y el crecimiento de la familia de Vito y el otro es el hundimiento total y la caída al abismo. exactamente. Eh, pero también hablas de un paralelismo en cuanto a lo que son momentos, escenas, como cosas más tangibles, si se quiere decir, cosas que se pueden ver y escuchar. Y claramente la película cuando ya rompe como tal en lo que quedamos del Padrino uno que es la historia de Michael, 7 años después vemos que abre con el bautismo en De Anthony, de su hijo. el bautismo primera comunión, porque ya está Ay, perdón, grande, primera su comunión, primera sí, sí. comunión, sí, sí, la primera comunión de su hijo, que es Anthony Vito Corleone,
Y es igual, es una fiesta. En la primera tenemos el matrimonio de Connie y en la segunda tenemos la primera comunión de lo que sería el nieto de Vito. Y aquí los paralelismos, o sea, son fiestas, pero ahí ya se nota. Totalmente diferente. Todo es, o sea, es ambiguo, uno hacia arriba, el otro hacia abajo. Se nota en el despacho de Michael respecto al de Vito, se nota en la gente que hay en la celebración, en las interacciones que hay. En la primera hay una cosa muy familiar, como muy, a pesar de que hay un montón de gente, igual hay gente que no es de familia, se nota como algo más íntimo, es más cercano, como muy esta es la familia y aquí estamos. Y en la otra es más como, se nota que le da un poco igual, de que hay parte de negocios en lo que es la familia. En la primera tenemos una escena en la que están todos comiendo y se dice, en la mesa no se habla de Ya. negocios. Y aquí, en la segunda, todo es negocio, se diluye lo que es la No familia con los hay, negocios. no hay comidas, prácticamente. No, Solo hay comidas en la historia de Vito. claro, Sí, totalmente. O sea, el contraste es total. Claro, ya no transcurre en Nueva York, además, transcurre en Nevada, Nevada. sí, en el lago Tahoe, ¿no? Creo que se llama. Y, y nada, el que la primera canta Johnny Fontaine, aquí lo que habla es un senador corrupto, increíble. Bueno, la conversación de Connie con su madre también, o sea, en esta, si ya hablábamos de que la primera, las mujeres estaban en un segundo plano, en esta están incluso todavía más, ¿no? Y Diane Keaton tiene, creo que son 2 o 3 escenas en, en toda la película, sigue estando maravilloso. Y Connie sale también poquísimo, la madre sale 3 veces, y literalmente esa primera conversación de Connie llega tarde con un chaval ahí que nadie conoce, que ha conocido en Las Vegas o algo, creo que he dicho, y que quiere hablar con Michael y ella le dice, no, no, tú te esperas y como todos, en plan, ya no es como, no, si eres de la familia, pues puedes entrar, no, no, ahora tú como todos haces la cola. Es muy fuerte eso y creo que uno de los momentos que más lo deja tangible es cuando llega Pentangelo, que Ah. está esperando que lo atienda Michael, que cómo es Ese plano de cómo posible. bebe el agua es Es buenísimo. buenísimo. Todo con él es muy bueno. Está indignado porque Michael no lo ha recibido todavía, lo tiene esperando. Obviamente él bebe y bebe y bebe, ya está borracho cuando lo atendemos, que lo recibe Fredo, si no recuerdo mal. Em, pero esta escena cuando él se acerca a la orquesta y les pide que cante una canción de Italia, Una porque tarantela. en la boda de Connie, en la primera película, es eso, o sea, es la esencia de sus orígenes. Y aquí es una banda que está tocando cualquier cosa y cuando él intenta dirigirlos para que toquen una canción como las que él quiere, termina tocando una canción militar y ya ahí se nota cómo visualmente la gente que está, la música que suena, incluso con la intención de hacer una cosa, ya es inevitable que todo eso se está diluyendo, ya que no se distingue una cosa de la otra. Y luego también, hablando de departamento de arte y departamento de vestuario, es que todo el vestuario es súper kitsch, súper hortera. O sea, también es también una cosa de la primera es tan icónica por esos vestimentas y tal americanas y de la época, pero aquí es como tan feo. O sea, la estética es tan fea, toda la parte de Michael. Y sí, y cuando esa escena que es más importante para más tarde porque vemos la interacción que tiene Michael con este senador, que son corruptos, se nota que tienen negocios, pero uno quiere tal, el otro, o sea, como que no se ponen de acuerdo, eso va a generar más violencia luego. Él le dice claramente como que no me gusta que vengan ustedes a este país con su pelo engominado y sus trajes de seda y tal, y es como que está haciendo una alusión a una estética que ya no se reconoce como la suya. Es un intento como de adaptación, pero no, que al final hace que se note que todo esto va como hacia abajo y que es raro, desentona. Sí, sí, el capitalismo ha engullido toda la esencia de la familia Corleone totalmente. Y bueno, lo dicho, eso, que la película trata de cómo la familia Corleone se ha convertido en una corporación, la corporación Corleone, más bien, y sobre todo es el descenso de a los infiernos de Michael. O sea, si ya estábamos hablando de la primera de la creación de un villano, aquí esto es a ir a lo más oscuro y hondo de la moralidad y de la humanidad que totalmente, y es Michael es es un personaje, y sobre todo con este juego de espejos, que constantemente lo odias muchísimo, ¿sabes? Y sobre todo con la comparación con Vito, porque aunque Vito haga cosas horribles, Vito es un personaje muy empático, y que
no para hacer buenas acciones más allá de que mate y más allá de que robe y haga todas estas cosas, que totalmente, bueno, que no se justifica en ningún momento de la película, pero Michael es todo lo contrario. Pero es que eso lo vemos y se nota en una escena que está mucho más adelante en la película, eh, cuando vemos la historia de Vito con Robert De Niro, que es cuando a él le viene su esposa con una señora, una vecina, tal, que Mm, dice que le ayude, que la quieren desalojar del piso por su perro, luego se deshizo del perro, igual el casero está molesto, igual la quiere echar, y él realmente no gana nada haciendo esto, o eso es lo que creemos, porque a diferencia de Michael, que está intentando mantener a la familia unida a pesar que se está cayendo a pedazos, no tiene la visión que tenía Vito de que la familia no son los negocios, son cosas totalmente diferentes. Y Vito ganaba favores. No se ganó el favor de la señora porque sabía que la señora no le iba a aportar nada, pero eventualmente se iba a ganar el favor del casero, una persona que está un poco más arriba, que tal vez no sea la única propiedad que tiene, vive bien, viste bien, tiene cierto poder que luego va a poder reclamar. Él ya tiene una reputación, pero él no hace esto porque vaya a conseguir algo directamente. Es alguien que echa una mano y sabe que eventualmente va a ganar algo al respecto. Y Michael está haciendo negocios. Para él todo están siendo negocios. pero porque él, incluso desde la primera película, él es una persona fría y calculadora. Sí, Y de hecho, o sea, la actuación de Al Pacino es de una máscara. Michael está totalmente reprimiéndose constantemente y solo vemos como hay muy pocas emociones positivas que veamos reflejadas en su rostro realmente y solo vemos prácticamente negativas, en sí, plan sí, de sí. enfado, de que hay veces que rompe enfado y demás. Bueno, continuando con el esto, decir eso, a Michael quieren, al igual que la primera abre con este confesionario, entre comillas, de la gente de, Clemenza, no, Luca Brasi, Bonasera, todos estos que van a hablar con Vito. Aquí es senador corrupto, cosa que no se veía en la primera. Aquí ya se ven los políticos y todos estos corruptos que tienen cogidos de los huevos prácticamente los mafiosos. Connie va a hablar con él, pero la conversación es horrible, no quiere que se case con el chaval ese y demás. Y luego también este momento muy clave, que es cómo él constantemente está apartando a Tom Hagen de la película, que es Tom Hagen, que es uno de los mejores personajes de toda la... Es buenísimo. Sí, está vapuleado constantemente en esta película. Pero es por esa perspectiva que tiene Michael. No sé, a ver, yo también haciendo una lectura que tal vez esté equivocada, pero yo creo que era una especie de, así como intentaban mantener a Michael antes, apartado de los negocios de la familia y tal, él estaba intentando mantener un poco alejado a Tom No, de las cosas más sucias, porque ya no era un consigliere, ya era más un asesor legal. claro, o sea, yo creo que, o sea, no lo veo exactamente como lo ves tú, de querer protegerlo, sino de simplemente le ve como un abogado, como un empleado que tiene para las causas legales y ya está. En plan, de lo demás Sí, no aunque te sí es verdad enteras. porque luego la decisión que toma con Tom sí manifiesta lo contrario. Claro, claro, ¿Sabes? por eso te digo. Bueno, la película avanza, está esta pequeña breve conversación con Diane Keaton de que van a tener un niño. Esto Cuando es están clave, bailando, que es de exactamente. los pocos momentos positivos que Claro, tiene Michael. que ahí recogemos esta escena final del Padrino 1 de ella le dice, me has dicho que llevas 5 años para que se limpie el nombre de la familia y llevamos 7 y no has hecho nada y claramente sabemos que no se va a hacer nada al respecto. Porque eso, pues este monstruo del capitalismo de que solo se puede ir a más, ir a más, ir a más y si se tiene que pisar al más débil o acabar con el de al lado, se tiene que hacer para poder crecer más, más, más. Y entonces llega el detonante de la trama Pero esta. antes de ese Sí, momento, hablar del personaje de Fredo, sí, que clave en en la este. primera película está un poco de lado, entiendes nada más así con un mero vistazo por cómo lo ponen, que es un fracasado, o sea, que es como el más frágil de los hermanos, como el menos espabilado, si se puede decir. Y aquí ya empieza fuerte desde el principio de la película mostrando un poco esa personalidad Es el, que es se el tiene. personaje cómico Sí, tiene poca y estima trágico. en sí mismo, realmente nadie lo toma en serio. Él mismo dice en algún momento que para la familia siempre fue un recadero, ¿sabes? Como Ujú. el que tiene que ir y llevar a la gente al aeropuerto, qué sé yo.
Y creo que va muy bien de la mano con las decisiones que toma y cómo desencadena todo eso. Porque está su esposa bailando con otro hombre, no sé si viven o Se no, que en algún cae. momento también besa a este hombre mientras bailan y tal, y él no es capaz de hacer algo al respecto, porque ni su esposa lo toma en serio, y es Michael el que tiene que intervenir y tal. Entonces, es un personaje que está bastante bien pintado en todos sus matices. No, bueno, decir eso, que hay un intento de asesinato de Michael, que no funciona simplemente porque Michael es más rápido. O sea, no, o sea, es pura suerte prácticamente Sí, de que sí. no se lo carguen. Y bueno, entonces ahora empieza lo que yo creo que es la parte que a la gente le suele bajar mucho, porque es Michael le da los poderes de Don a Tom y dice que se va a ir, no dice a dónde. Y entonces empieza todo esto, la set piece de Cuba, bueno, vamos saltando a lo de Vito y Es la tal. versión Sicilia de la segunda parte. Sí, O bueno, sea, Michael se va, sí. pero las intenciones son otras. Y Bueno, yo creo que las, más que la de Sicilia sería la de California, cuando Tom Hagen se va a California, porque bueno, pasa también al principio del Padrino 1. Pero sí, bueno, pasa todo lo de Cuba y bueno, él tiene una entrevista con Hyman Roth y está este problema con Pentangeli, que no lo hemos comentado, pero el personaje de Pentangeli iba a ser Clemenza. De hecho, la primera aparición cuenta que, bueno, que Clemenza tenía un ataque al corazón y que él se ha quedado con todo lo que tenía Clemenza. Eh, y bueno, esto simplemente decir que el personaje de Pentangeli iba a ser Clemenza, estaba escrito como tal, pero el actor pues, parece ser que era un poco imbécil, pedía mucho dinero y sobre todo control en todos los diálogos que iba a decir. Entonces le dijeron, a tomar por culo, vete por donde has venido. Y entonces simplemente cambiaron y... un Marlon Brando. Quería hacerse un Bueno, Marlon Brando. sí, prácticamente. Que es una pena porque Clemenza es uno de los highlights de la primera Es buenísimo. parte. Y hubiera molado muchísimo aquí, pero igualmente el actor de Pentangeli, maravilloso, o sea, lo hace increíble, me encantan las cejas que tiene, simplemente la caracterización. El raspado de la voz que se nota que se mete 3 cajetillas de cigarros y 2 botellas de whisky al día. Es Sí, sí, increíble. totalmente. Y además no recuerdo el nombre, pero era dramaturgo, o sea, que esto también hila con Hyman Roth, que es Lee Strasberg, y esto hay que comentarlo, porque es que Lee Strasberg es el profesor de Al Pacino, de Robert De Niro, De las de estrellitas de Paul la Newman. época. Él es el creador del Actor Studio junto a Elia Kazan. Él es el que lleva el método Stanislavski a Estados Unidos. Entonces, aparte, bueno, no, había hecho poquísimas películas además, como que le pidieron por favor, que lo hiciera, y está súper bien él, y como que hace incluso que las escenas que comparten él y Al Pacino tengan ahí una cosa ahí. Es que sí, porque hay momentos en los que la primera vez que lo vemos, que lo visita Michael, la forma en cómo interactúa con él se siente muy como de mentor, como de alguien que lo va a ayudar, que lo va a cobijar. Y ya luego hay matices o cosas que te hacen decir como, aquí está intentando de meter un poco de mano, pero como que sí, como que no. Es esta cosa también del juego de toda la película que tú lo mencionaste antes, de, no sé por dónde va a salir el tiro, si es por acá, si es por allí, si alguien me va a engañar, el volantazo. Entonces ese personaje lleva muy bien en esas interacciones a esa duda. Claro. Yo decía lo de que quizás esta es la parte en la que mucha gente se pierde o le gusta menos por eso, porque de repente estamos en el punto de vista de Michael y Michael empieza a decir mentiras, medias verdades, ni nosotros no sabemos realmente a qué se está refiriendo en algunos momentos. Dice una cosa con uno, con Jaime dice una cosa, luego con Pentangeli dice otra cosa. Puede sentirse que la peli no está siendo clara. Tal vez eso Exactamente. al espectador le puede pegar un Claro, poco. sobre todo si es la primera vez que la ves, ahí puede haber un poco de confusión, pero no es como confusión mal, sino de, vale, ¿qué está Es el juego de sucediendo? Michael y nosotros estamos Exactamente, metidos también un poco como espectadores en ese juego. exactamente. La Porque peli, Michael casi no habla tampoco. O no, sea, es un personaje muy callado, muy observador, es muy, eso tú dijiste, muy calculador y estás como, está ahí estudiando los acontecimientos y ver por dónde ir. sí, sí, sí. Y nada, bueno, tenés este encuentro y luego sucede escena buenísima, que es escena espejo con el asesinato de Luca Brasi, del intento de asesinato de Pentangeli. Eh, Buenísima y además, bueno, la ves y ya sabes lo que va a pasar. Sí, sí. Sabes lo que va a pasar, pero lo bueno es cómo se acaba desmontando todo, ¿no? Que entra un policía y tal, aparece Dani Aiello, que es que es el que intenta estrangular a Pentangeli. Dani Aiello, un actorazo que me encanta. A mí, un gran actor secundario. Y no los asesinan.
ni a él ni al otro, que yo cuando la vi por primera vez, cuando el otro secuaz, que también sale en la final de la primera, que no recuerdo que tiene bigote, tiene cara de español. Yo no sé si yo no sé si es de español o italiano. Podría Eh, ser, ¿eh? sí, yo lo veo y digo, ha salido una de Berlanga o algo, ¿no? Y, le disparan, le atropellan y, y no lo matan porque luego en el juicio vuelve a salir. Bueno, cosas, licencias de guión. que, que bueno, eso, sucede todo esto y entonces ahí yo también, es como otra vez dudosa, ¿quién la ha intentado matar? ¿Quién no? No se resuelve en ningún momento, pero cada vez que estamos pasando todo lo que es de Cuba, eh, empezamos como ya realmente a entender todo lo que está sucediendo bajo de todo, porque por ejemplo también al principio tampoco se explica del todo que lo que quieren es repartirse Cuba ante todo. Hasta que no están Claro, ahí, están montando literalmente, negocios y hacemos esto efectivamente, por allí, esto por acá. Es que al final es eso, Michael, por mucho que su familia esté en la mierda, o sea, Connie está tomando malas decisiones, Fredo es un fracasado, ha tenido un intento de asesinato, él está pensando en negocios y se va a un país en el que hay una dictadura solamente y él ve a los revolucionarios. Esa escena también es muy buena cuando va en el coche y tal, están haciendo, no, la calle está trancada porque están revisando gente, a ver quién es revolucionario, quién está con la revolución, tal. Y en un momento persiguen a uno que se mete en un coche y se suicida con una granada para llevarse al menos a uno de los militares. Al final ya sabemos cómo terminó Cuba después de esa claro, revolución. claro. Es la Cuba de Eh, Batista, ¿no? Creo que es eh, la previa a Fidel, ¿no? Creo que es. Creo que sí, pero sabemos cómo termina eso, que vemos literalmente un poco más adelante cuando ya la revolución ha ganado y es lo que le importa es negocios, la pasta, Literalmente. Y literalmente usa eso que él ve ahí, eso lo usa para el momento este, y me parece maravilloso, de la terraza con ellos con la tarta. Pero luego antes, no sé si es antes o después del momento de los policías, pero está la escena paralela de la escena de los Dons, con de repente los Dons se han convertido en presidentes de corporaciones el americanas. paneo este donde se presenta Es cada igual uno, el paneo, sí, sí, es además. Sí, sí, exactamente sí. lo mismo. Y esa escena me parece Y las vibras maravillosa. son diferentes, Sí, completamente. O sí. sea, te transmite una cosa que en la primera, a pesar de que es gente que tú sabes que es peligrosa, que hace cosas abominables, hay una especie de respeto. Aquí a estos tú dices que les den por culo a todos. O sea, Pero es que además ahí es como, no es la asociación de Don, sino que es el propio presidente de Cuba el que le está dando como, creo que hay una eléctrica, hay una petrolera o algo así, ¿no? que la de Como que, Michael es la de juegos y placeres. sí, Como, madre sí. mía. Y luego entre ellos, pues hay dos o tres mafiosos y es como, no solo es como estas organizaciones criminales llegando tanto al poder, sino la corrupción del poder, ¿no? Como esa corrupción se está haciendo tan grande de todo. Y luego culmina con esta escena que te vuela la cabeza de ya en la terraza como celebrando y le dice Jaime Roth, que vean todos la tarta, Sí, ¿no? sí, es Y es buenísima. literalmente se están repartiendo Cuba entre Sí, todos sí, sí. ellos. Estados Unidos se está repartiendo Latinoamérica, Cuba, Es que es Centroamérica, lo que sea. brutal. Sí, sí, sí. Es una bofetada en la cara. Y ahí es cuando dice Michael, bueno, pero estos revolucionarios van a conseguirlo o no, como para decir, bueno, yo no estoy seguro de todo esto que estamos haciendo aquí, porque no, Pentangeli es el que le avisa, sí, tu padre hizo negocios con Hyman Roth, pero nunca se fió de él. Y eso es una cosa bastante importante porque lo que iba a pasar con todos ellos era malo, pero la otra opción también fue mala. Ya sabemos cómo terminó la historia. Entonces es bastante fuerte como históricamente se habla de ninguna opción es buena al final. O sea, si es jodido, o sea, es muy complicado en territorios en donde realmente no hay nada claro. La mafia, las corporaciones, Michael viene de una, termina siendo la otra, dónde está la vara moral, por mucho que esté todo manchado. Entonces, la película habla mucho de esto, en todos estos matices, que a mí me parece que lo hace muy bien. Claro. Y entonces ahí, cuando Michael está en Cuba, está investigando quién le ha intentado matar, que tiene varias ideas. Y entonces sucede una de las conversaciones con Fredo, que bueno, bueno, John Casale, que es el actor de Fredo, uno, por desgracia, o sea, podría haber sido uno de los mejores actores de la historia perfectamente. Por desgracia, solo hizo creo que 6 películas. Murió por cáncer de pulmones porque era un fumador empedernido. Es que es buenísimo. Es bueno, un pedazo de actorazo. Tiene esta conversación con él cuando están
que le va a llevar un maletín con $2 millones, que tiene un tema ahí de si se los da a Hyman Roth o no, ver un poco ahí realmente en qué queda esa relación, porque pues está el fantasma de su padre que lo va a perseguir siempre a Michael. Eh, Se ve en la escena de la terraza, se ve luego cuando que ven que Rod está enfermo, bueno, enfermo. O sea, hay un poco que eso también es de las cosas, misterios de la peli, que realmente no se sabe si usa esto para conseguir cosas o no, pero Fredo llega para llevar el dinero, Sí, básicamente. sí. Y la llegada es súper cómica. Este momento, que es un plano que creo que no tiene diálogo ni nada, que como que el botones le quiere coger la maleta y como, ¿eh? Sí, como que hay un forcejeo ahí, se la termina llevando. Es puro slapstick y es súper gracioso. Sí, sí, es que a mí me da un poco de pena con el personaje de Fredo, pero es que es tonto. O sea, es muy tonto. Pero esta escena en la que ellos están hablando en la mesa, en la que Michael le está diciendo que... No me acuerdo muy bien qué es lo que conversan en esa escena, que están afuera como una terraza, Sí, esa escena me encanta. que piden algo Es- de beber, pero no me acuerdo qué es lo que le dice Michael en esa le escena. dice varias cosas, sobre todo le dice de va a pasar esto, van a intentar matarme, Ah, van claro. a tal. eh, y bueno, también habla, Fredo también habla de la familia en algún momento. Y hace lo del, dice, ¿cómo se dice banana daiquiri? De banana Sí, daiquiri. tal cual. Y creo que esa es, porque lo vi en algún pues, sitio, la única vez que Michael sonríe en toda la vida. Es en esa interacción con su hermano, Y es que esa que escena lo es hace muy más buena, duro todo. sí, sí, porque luego pasamos a uno de los momentos más como fuertes de la película, que ya hay dos antecedentes de cuando llega Fredo, está hablando con Michael, están como en la habitación y tal, y le dice, ¿qué gente conocida hay aquí, que está ahora en Cuba, tal? Él le habla de Rod y de Johnny Ola, que es otro de La estos, mano derecha de Rob. sí, y de antemano sabemos que se conocen porque, ya, espérate, no, es justo, O sea, no me acuerdo, nosotros sabemos que Fredo, o sea, que Fredo es el que ha traicionado a Michael. claro, porque está la cosa esta que Michael dice, tenemos un traidor o lo que sea, hay un corte y es la escena esta que está Fredo en su habitación, que recibe la llamada, es Johnny Ola, tiene esto tal, que se nota que Fredo la cagó No lo y quería no hacer. sabía las implicaciones que tenía lo que había hecho y ya es un traidor aunque no pensara que lo fuese a hacer. Entonces cuando le dice, ¿qué gente hay conocida aquí y tal? Le dice, no, bueno, Jaime Roth, Johnny Ola, él dice como, no sé quiénes son. Y vemos la cara de Michael siempre que está Fredo cagándola, él lo sabe. Y sobre todo el Pero segundo él, momento, claro, o sea, él sospecha, pero no claro, está seguro. no está seguro, pero su cara es como, Los que, ojos, que los da ojos. miedo. O sea, cuando están en el bar llega Johnny Ola, lo presenta, está ya, porque Michael le ha pedido a Fredo que reciba a esta gente, los entretenga un poco en La Habana y tal. Es algo que se le da bien ser un host a Fredo. Eh, Se nota que ya está como, ¿sabes? Como en su onda. Llega Johnny Ola, lo presenta a Michael tal, y se miran raro, un placer, y se queda la cámara en Michael, que los está mirando. Buah, es que esa mirada es para enmarcar, ¿eh? Porque Claro. da un miedo y tú dices que está ya Fredo. Y luego es el momento, el análisis de cuando él se da cuenta de Buah, pero es que tú dices, es que hay que ser imbécil. Hay como una especie de show sadomasoquista, tal, que no se ve, por suerte. sí. Y alguien le pregunta entre que están bebiendo en la fiesta y ambiente y tal, le preguntan a Fredo que cómo conoció ese lugar. Y dice, no, me lo dijo Johnny Ola una vez, me trajo tal. Y la cara de Sin Michael, la cara palabras, de ¿eh? O Michael. sea, lo de Michael es impresionante. Se le parte la. El puto Al Pacino ahí es que es brutal. Sí, sí. Lo decía Alejandro J. Calvo en el análisis suyo, de como que es la vez que más sentimiento tiene Michael, se tapa la cara, porque no puede soltar tanto Pero es que sentimiento, uno como ¿no? espectador es como, o sea, es que cagada, ¿eh? Cagada Claro, magistral. caja total. Y entonces ahí, claro, porque además eso es la noche de Año Nuevo, y Michael ha avanzado que va a matar a Hyman Roth.
esa Antes noche, de ¿no? que lo maten a él, Exactamente. básicamente. Sí, y matan a Johnny Ola, sí que lo matan, pero a Hyman Roth no, porque tiene otro infarto, lo llevan al hospital, todo se está yendo un poco de madre, y bueno, a guardaespaldas de Michael se lo cargan, no Que puede ese matarlo. personaje, para mí, es una especie de... a ver, es una sombra suya, obviamente, es como su sicario, no tiene nombre, no se sabe quién es, siempre va de negro, pero para mí es una especie de representación de esa parte como que aún no se quiere manchar. Es una parte oscura suya, de su ser, que aún no acepta que ha sido corrompido. Sí, sí, pero también, mira, fíjate también a los gángsters y la gente que hacía cosas para Vito Corleone, véase, Tom Hagen, Clemenza, Tesio, todo esto, Brasi, Luca Brasi, todos estos tienen nombre y apellidos, sabes quiénes son, ¿sabes? Son sí, personas, estos son simplemente peones de ajedrez, ¿sabes? claro. Entonces son como un PJ puesto ahí y ya está, o sea, es que no tiene más. Otra de la diferencia de cómo lleva Michael la familia. Sí, sí, totalmente. Y claro, aquí intenta el sicario asesinar a Roth, no puede, lo descubren antes. Aquí ya entra de lleno la revolución Y tiene, bueno, cubana, primero es el Año Nuevo y la escena más mítica del Padrino la 2, declaración el beso del de, amor. sí, la declaración de Michael a Fredo de que sabe que ha sido él, le planta un beso y le dice, me has roto el corazón. Y es, Y Fredo, bueno, la cara de Fredo, madre mía. esa escena es histórica. La cara de Fredo de me va a matar, me va a matar Yo creo literalmente. que no solamente el miedo de que me va a matar, sino de que es su hermano. O sea, tanto Michael saber que en algún momento va a tener que matar a su hermano y de Fredo decir, o sea, he traicionado no solo al padrino, sino a mi hermano. Es fuerte, es jodidísimo. Y ahí Bueno, se Fredo se va, van Fredo huye y Michael vuelve a Miami. a Miami. Y aquí, Y ahí llega Tom Hagen, le dice que Kay ok, ha perdido al niño. Y luego creo que ya ahí ya volvemos a Vito. pero me parece horrible que él no pregunta cómo está Kay, cómo ha sido, sino pregunta si era varón. O sea, está pensando en negocios. O sea, es que tal cual, ya no le importa la familia, no le importa su esposa, no le importa su futuro hijo, es si iba a ser varón o no. O sea, es que terrible. Michael está en la fosa séptica llegando Sí, sí, no, al pero todavía centro de le la queda Tierra. recorrido, todavía le Buah, queda. Volvemos no, aquí ya no Sicilia, ya Little Italy, ya es Robert De Niro. Creo que entra directamente ya con la escena esta del teatro, ¿no? Que le lleva el amigo al teatro, que le dice, debo haber presentado a una chica, no sé qué tal. Y entonces ahí vemos lo que decía antes de que Vito dice, bueno, sí, es muy guapa y tal, pero yo tengo mujer y yo la amo y tal, y es como, claramente él no, pues eso, no es un mujeriego, no, no es tal, sino él lo que le importa es eso, la familia, estar unidos, y no solo eso, sino también le importa mucho el, la camaradería entre italianos, sí. porque hay varios diálogos de si es italiano, ¿por qué se mete con los italianos? O, oye, somos paisanos, somos, Claro, porque para Vito siempre ha sido dos familias, su familia, suya, su claro, esposa, sus hijos, y lo que es como su comunidad, su ¿sabes? Como la identidad, gente claro. cercana suya, la gente que tiene sus mismas raíces, la gente que comparte como su misma visión de las cosas. Entonces, es cuando presentan a Fanucci, creo que se Bueno, llama, la mano negra, Fanucci, sí, Don Fanucci. que era básicamente el que controlaba toda la zona. Pero controla un barrio, o sea, es que también el contraste de la escala, Claro, claro, porque él le dice, no, no, es su barrio suyo, que es Little Italy, que es, literalmente es un gueto, ¿no? O sí, sea, sí, todos sí, los italianos están metidos ahí. Y, y es como, tú lo ves y es como que él dice que proporciona protección, ¿no? Y lo único que le vemos es prácticamente es extorsionar a la gente que le dé dinero. claro. O sea, su protección es consigo mismo. O sea, te voy a Claro, proteger de mí mismo, ¿sabes? O sea, o me pagas o te jodo, básicamente, es como... exactamente. Pero como las diferencias, ¿no? Mira después la diferencia de cómo jode Michael al congresista para que le dé lo de la licencia y tal. Lo que hace es joderle y meterle, le droga básicamente, se cargan a la chica esta para decir, bueno, te tengo calado, si no me haces caso, esto sale públicamente, Eso, estás jodido. Vito jamás en su vida hubiese hecho algo así. Es Bueno, horrible, bueno, Vito hace lo de la cabeza pero es un de animal. caballo. Claro, claro, por eso, lo que quería decir. De el contraste.
Claro, de las dos cosas, de matar a una persona totalmente fría, que ahí está el otro guardaespaldas, bueno, no sé si guardaespaldas, pero el otro sicario de Michael, que no dice nada, que es el sicario que se carga a Fredo, sí, simplemente pone caras todo el rato de, mano, ¿qué me estás pidiendo? Pero toda la película es eso, o sea, literal, literal. Pero ese creo que sí tiene nombre. no sé si es Al Neri o no sé, porque lo dicen, al principio de la película lo dicen, pero No, yo no no me recuerdo, me quedo. suena un par de veces más luego, pero no. O sea, es tan irrelevante, es un arma, o sea, es un arma más. Pero en la parte ¿De Vito? de Vito, con Robert De Niro, es brutal como vemos la perspectiva que tiene él, lo que tú dijiste antes, de Fanucci, que dice, si es italiano, ¿por qué se mete con los italianos? Se mete con todo el mundo, o sea, está controlando su zona. Y ya llega un punto en el que al propio Vito le afecta, porque él Pierde el trabajo. trabaja en una tienda, le consiguió el trabajo este señor, su hijo es amigo suyo, tal, como todo como muy eso, como muy de comunidad, muy familiar. Y llega Fanucci y dice, ah, no, pues mira, pon a su sobrino, su primo, yo qué sé, uno que le interesa, uno de su familia, pon a este a trabajar aquí, dale trabajo. Si no, ya sabemos qué pasa. Y claro, no va a echar a su propio hijo, pues echa a Vito. Y me encanta cómo, o sea, los valores que tiene Vito, que dice, tú me ayudaste siempre, tú me diste este trabajo, tú siempre has Te sido lo un apoyo, agradezco. lo entiendo, te agradezco, te doy un abrazo y está todo bien, ¿sabes? No monta un pollo, no hace nada, o sea, hay como un entendimiento Y luego de la rechaza el situación. regalo. Sí, 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 porque sabe que también, aunque él lo necesite, es un negocio, ¿sabes? Y también entiende las buenas intenciones que tiene el otro. Y entonces aparece, aunque hemos dicho que no apareciera, aparece Clemenza en la película de Es que es joven. brutal cuando ya ves que la aparición de Clemenza es muy Clemenza. No sé qué, hablas italiano. Tenme esto aquí, no sé qué. Y la toalla envuelta con un montón de armas. Es como, sí, es muy, muy Clemenza de su parte. Y luego sale Tesio también, o sea, como que se empieza a formar la familia, que es lo que decía, la historia de Vito va hacia arriba, no solo su familia en casa, a su esposa, vemos cómo nace Sonny, Sí, Santino, luego va un poco más adelante Fredo, que vemos que es pequeño, sí, tiene problemas. tenía un poco de desventaja él. eh, Pero sí, sí. Bueno, todos los flashbacks de Vito quiero son cogerlos maravillosos. todos, verlos de corrido todos, solo esa parte. De hecho, bueno, está la versión de para televisión, que es El Padrino Epic, Epic Tale o algo así, que se hizo un corte de televisión de cronológicamente. Que se puede ver, no sé si la tercera está dentro de eso, pero creo que es de la primera y la segunda. Y se puede ver, obviamente no funciona exactamente igual, pero se puede Claro, ver. el impacto es diferente, pero todo lo que es la puesta en escena, dónde vive Vito, la forma en cómo lo muestran con los hijos, la iluminación, cómo se ilumina en esta época y cómo está iluminado Michael en el presente, Luego también el magnífico robo de de la la alfombra, alfombra. que Vito no sabe que es un robo al principio. Es que es brutal porque uno tampoco no dice, no, llega el puto Clemenza, que le dice, no, te tengo que pagar el favor, tengo una alfombra que seguro que le va a gustar a otro. O sea, es que es algo que ni siquiera Vito ha pensado que quiere o que necesita, pero él le vende el caballo Sí, sí, sin él querer un caballo, ¿sabes? claro, claro. Pero ven, vamos a buscarlo. No, que mi amigo no está en casa, pero no le molesta que entremos, vamos. Es brutal, Y ¿eh? el plano mitiquísimo de alguien llama a la puerta de Clemenza, está así esperando a que entren. Qué maravilloso. Que ahí es eh, ese momento de Clemenza, aunque nos encante el personaje porque es muy gracioso, eh, es como la violencia está volviendo a Vito por parte de Don Fanucci y sobre todo por Clemenza. No, esta violencia, este crimen está volviendo a su vida, aunque él quería empezar nuevamente, formar una familia con su mujer, tener hijos, trabajar honradamente. En ningún momento se ve que él de primeras quiera hacer otras Sí, cosas. Se ve envuelto otra vez por este ciclo de violencia. porque siempre está esa figura, como le pasó a Michael, la figura del de arriba, el que controla, el que maneja. En el caso de Michael, su padre era el que manejaba, pero no era el único. Pero me Entonces esta refiero, guerra fue la que hizo que se metiera en ese círculo. pero es que en todo rato en la historia de Vito pasa eso. O sea, incluso desde la persona que decide que se llama Vito Corleone, o sea, desde el sistema, desde Estados Unidos, que dice, no, los italianos se van al gueto, se van a Little Italy. ¿Sabes? Como estas cosas de separarlos, no, tú estás ahí, tú estás abajo. Sí, sí. Y es como, bueno, pues estas personas totalmente marginadas por la sociedad, pues
la sociedad prácticamente lo que le permite para subir más rápido, por así decir, subir de escalas sociales a partir del crimen, pues el crimen organizado, Claro, poder subir, conseguir dinero, dinero sucio, pues lo que comentaba Miguel otra vez, la perversión del sueño americano a partir de la violencia. Además, de hecho, esta película es menos violenta gráficamente que la primera tiene violencia más gráfica, tiene más sangre, más explosiones de sangre, todo esto, pero la violencia de aquí es más cruda constantemente más oscura, y sí, sobre todo la violencia que ejerce Michael, que es muy diferente a la violencia que ejerce Vito o que se ejerce en El Padrino 1. O sea, todos los asesinatos que hace Michael, aparte de que están casi fuera de campo o se ven muy, muy poco, son horribles. Y ya lo comentaremos claro. con en el final, que es como de los peores asesinatos posibles que pueda haber. Es que la violencia de Vito era, mm, si se puede decir, y no es por justificar, obviamente, Ajá. pero era para proteger y sí, para proteger su familia, su comunidad, su red cercana. La de Michael era una desesperada por mantener las piezas juntas, porque el jarrón no se parta, era O, una, o también, bueno, es que estoy avanzando para llegar al final, pero bueno, sí, continúa lo que decía. eh, Michael está desesperado y realmente se nota que no sabe qué hacer porque su construcción de valores ha ido como a trompincones, si es que alguna vez lo hubo. La de Vito, Vito se vuelve en Vito Corleone, que conocemos en El Padrino 1, porque si no hacía algo con Fanucci, no iba a poder avanzar en la vida. Le quitó el trabajo, se metía con toda la gente de su barrio, la gente que él ayudaba, que alguna vez pudieron ayudarlo, estaban afectados por él. O quizás no avanzar o podría haber vivido, pero en la miseria, Claro, como vivía la mayoría, ¿no? Y es como esa cosa también que tiene Vito, a pesar de que, he dicho, hace cosas muy malas, roba, mata gente, y extorsiona también, pero siempre está pensando en otra vez la familia, ¿no? Pero también esta familia como conjunto, como entre todos nos podemos ayudar, ¿no? Lo sí, que él defiende, italianos entre italianos, no deberíamos de enfrentarnos, ¿no? Crear una hermandad, ¿no? No solo de los lazos de sangre, sino lazos que nos unen a todos, ¿no? La patria, todo este tipo de cosas. Y bueno, luego llega la que es junto al beso de Fredo, es la escena más famosa de la segunda parte, que es la set piece, la mejor set piece probablemente de la película, que es pues, el asesinato de Don Fanucci y todo esta, y también me gusta mucho la previa de cuando comen espaguetis. es brutal. Clemenza es que además Que ves la que única vez que vemos realmente a gente comer en familia, conversación, esta cosa como más íntima, ¿sabes? Entre familia, amigos. sí, sí, sí. Y además ves Clemenza que está más delgadito, pero ves como que no para de comer. Este que le encantan los cannolis. Aquí Clemenza es maravilloso. Pero me encanta lo de Vito, de confiar en mí, yo voy a conseguir esto. Y esa conversación ahí, Robert De Niro está increíble. No, está increíble en todo. Que a pesar de que es como el nuevo, porque Clemenza se nota que ha estado Lleva en la más. violencia de la calle más rato, toma como la palabra y el liderazgo Vito, como se planta en la mesa a decir, bueno, tranquilos que yo lo tengo controlado. Y y nada, bueno, me encanta también el intercambio, el que sería el último intercambio con palabras de Robert De Niro y Fanucci, en el momento de que hace de y deja ahí, que dice, hay $100 ahí. No los ha visto claramente, o sea, no los ha contado, pero dice, diciendo, esa escena es maravillosa. Es muy buena. Sí, sí, el actor de Don Fanucci es increíble. No era para nada famoso, actuaba mucho en Policheschi, que se dice que son películas policíacas italianas de la época, y maravilloso, maravilloso. Además, no sé, él tiene una herida aquí Sí, y se ve que eso es hay una escena eliminada en la que lo cuentan, que Vito ve cómo lo intentan asesinar y le intentan cortar el cuello y se acabó cortando. Pero bueno, se puede encontrar fácilmente la escena si la queréis en YouTube. Pero que bueno, que también le da esa cosa, y esta cosa de vestuario que es tan icónico de él, blanco, pero tiene una americana por encima, todo eso. me recordó un poco a Dom Dimadom, el dueño del Dimadom de Dinsdale, de Los Padrinos Mágicos. Ah, vale, sí, sí, sí. Un poco ese aire. Sí, sí, sí. Sí, a ver, es un personaje, era un escalón que Vito tenía que superar y lamentablemente el camino de la violencia.
que toda esta recreación del barrio italiano, la celebración, todo esto es Y, increíble. claro, y también ver la diferencia de, literalmente, Don Fanucci es una persona, no se ve en ningún momento que tenga una mano derecha, que tenga nada. De hecho, es más Vito el que, quizás, pues, cogiendo ideas de Don Ciccio cuando él estaba en Corleone, eh, coger esa idea de más gente de una organización y tal, porque aquí es como solo se centraban en el barrio. Pero bueno, todo esto de todo el desfile, este religioso, la Virgen con los dólares, todo eso, primero que que es precioso, toda la fotografía, estos tonos, toda la parte de Vito claramente son tonos mucho más cálidos, todo Sí. lo de Michael es súper frío, todo Que en esos términos de color, travelings de él en los techos, caminando por los... Es que es brutal. Y cómo primero él la está perspectiva de mirando. frente, luego desde atrás para ver. Es que es muy... O sea, te construye una tensión, una Y expectativa aquí muy estamos, buena. aquí el paralelismo, el espejo es con el asesinato de Solozzo. En este caso es el, bueno, no lo sé, no se explica, pero bueno, se puede deducir que es el primer asesinato de Vito, como con Solozzo es el primer asesinato de Michael. Y bueno, está este juego de la bombilla famosísimo, esto es maravilloso, lo de la bombilla. A mí siempre me alucina que salga fuego del paño, eso es lo que más me gusta siempre. Es que es brutal. Porque, claro, a ver, imagino que lo tenían previsto, o no sé, a nivel de rodaje, pero las armas de fuego un poco más rudimentarias de la época, la pólvora con la tela, pues, es que en el plano queda increíble. Sí, Y ya sí. nos damos cuenta de lo astuto que es Vito con el tema de la bombilla que Sí. comentas. A mí me encanta de puesta en escena en ese momento que es famosísimo, es buenísimo. Es otra vez, al igual que lo de Michael con Solozzo, de repente suspense, tensión. Hemos visto que Vito ha desenroscado un poquito la bombilla, que eso es para que, como que él esconderse en las sombras, pero hay un plano que esto te lo regala Coppola, que es increíble. Y la primera vez que lo ves, a lo mejor no te puedes dar cuenta, pero cuando es el plano en el que Don Fanucci está así con la bombilla, estás como en el punto de vista de Vito. Pero realmente ese escorzo de Vito. Pasa que con la sombra no se ve, pero hay una parte pequeñita de la cara y lo enciende y simplemente es un traveling muy ligero con Vito. Se acerca, corta a Don Fanucci. ¿Qué haces aquí? ¡Boom! Fuego, violencia. Y después el disparo gratuito que le mete en la boca también, Sí, de violencia absoluta. Pero otra vez lo he dicho. O sea, ese disparo que sobraba, quizás que es como lo más reprochable de todo, de lo que tiene Vito, no te llega tanto la violencia como lo que después Michael va a acabar haciendo en la película. Y bueno, con ese, y luego vuelve con la familia y se toca en directo, porque se ven los dedos, están tocando el vals, el mítico tema del Padrino y lo está cantando alguien. sí, Y tiene letra. es brutal. O sea, toda esa secuencia, es bastante impactante. Creo que condensa muy bien como todo lo que representa el Padrino en su totalidad, yo sin haber visto la tercera, pero en esencia, como diluida, como todos los ciclos, como todos los orígenes, lo que representa los Corleones, está como muy bien plasmado en toda esa secuencia. Es que es brutal. Y bueno, ya luego Eh, lo de Michael, bueno, Michael luego creo que es, lo que es decepción o tras sea, no sé decepción. si llega ahí en la intermedio o luego es el que él vuelve a casa y entonces llega al intermedio. No me acuerdo ahora mismo de memoria. Pero bueno, la cuestión es que él vuelve a casa, a Reno, a Nevada. Creo que es el intermedio. Bueno, el intermedio luego vuelve a casa, está todo nevado. Llega a la casa, ve el coche de juguete que ni tan siquiera se lo ha comprado él a su hijo. Ve a Kay, pero no le dice nada. O sea, es como que está enfadado porque ha perdido al niño. No le dice nada y simplemente se va a hablar con su madre de realmente hablarle de ¿puedo matar a Fredo o no? ¿Tú qué piensas? Es Aunque la que, madre no lo entienda, pero él claro, está hablando de eso. sí, sí, que es muy fuerte cuando, es que no me acuerdo muy bien la secuencia de momentos, o sea, el orden de los momentos, luego de eso. Él le pregunta a Tom si sabe dónde está Fredo o algo así, la cosa es que no me acuerdo muy bien cómo era el orden de los momentos, pero Pero bueno, hay una última conversación entre Michael y Fredo antes de que le diga que no quiere volverlo a ver y que no eh, van a verse más nunca, que cuando vaya a visitar a su madre.
tiene que avisarle con día de anticipación para él no estar, ese tipo de cosas. Sí, Y bueno, pero esa creo que sucede ya en la segunda parte. Esa conversación es maravillosa, la actuación de John Cazale, que es la que él está totalmente recostado y que no puede decir nada. Está ya prácticamente en un ataúd. claro, eso Es- después, eso pasa después. Porque Fredo no sabe dónde está constantemente. claro, Luego, como que tal, hasta que vuelve, no recuerdo por qué, pero vuelve. Pero esa conversación, o sea, todas las conversaciones de Michael con Fredo son maravillosas. Primero, porque es Al Pacino de John Cazale y después que está súper bien escrito. Pero esa, en concreto, el uso del blocking es maravilloso. Por eso, de simplemente con ese elemento de decirle al actor, tú te pones recostado aquí en esta hamaca, silla, lo que sea, y tienes poco rango de movimiento porque o sea, Fredo es un personaje tan sumiso que no puede ni tan siquiera moverse y Michael está de pie, incluso dándole la espalda, tiene el poder total sobre la vida de Fredo, sobre todo, y luego esa declaración de Fredo, de la rabia que le da de que todo el mundo piense que es tonto o que nunca hace nada, lo que decías tú, ¿no? De que él sí, dice, solo sirvo para acompañar a la gente y tal, que haga eso Fredo, ¿no? Y le habla que realmente le tiene envidia a, a Michael y que quizás ese acto que ha siendo el hecho, mayor, claro, siendo el hermano mayor de Michael. y que quizás ese acto de traición, sin querer, pero que fue traición, vino por la envidia, ¿no? De cómo Michael le, le superó, Claro, básicamente, ¿no? no sé si es luego de esa conversación que Michael creo que le dice a Tom eh, que Fredo se mantenga con vida hasta que su madre muera, que es algo que dura poco tiempo, o sea, luego vemos que su madre muere, están en el... Que luego, eso es el paralelismo de el entierro de Vito en la primera. Claro, el tema de la tradición, que le dice que el que le invite a, a negociar era... No, el que le, Ah, bueno, no me sí, acuerdo qué es lo que le dice Vito a el Michael. que tenga una reunión contigo en privado sin seguridad es el que Va te a va. ser ese, que Sí, sí, termina siendo Tesio. En este caso ya sí, sabemos quién es. sí, sí. Y ya es cuestión de, más bien la duda del espectador, ¿qué va a hacer Michael? Entonces está esta cosa de Fredo quiere verte, que se lo dice Connie. Atiende a Fredo, que es tan dulce y tan inocente y que tal, que ella pues tampoco es que sepa nada. Y al final, a ver, a mí me duele un poco porque por un momento, por un pequeño momento, yo pensé que tal vez Michael iba a poder perdonar a Fredo. Pero yo creo que pero por esa visión de la cabeza retorcida que tiene él de los negocios, de todo esto, es por eso que no. O sea, si de verdad pensara en la familia, y es esta cosa que habla con su madre, ¿no? De que él ha perdido esa visión de la familia, o, o nunca la ha tenido, que eso, eso es una cosa que quiero proponer yo a la última escena que me parece probablemente la mejor escena, que es la última escena de la película. Eh, o sea, nos hemos saltado una cosa que es toda la trama con Kay, y otra vez Diane Keaton, maravillosa, una pena que la hayamos perdido, hace tan poco. Es una desgracia que su personaje tenga muy pocas escenas, porque a mí siempre que aparece me parece magnífica, y es esta escena que es ya, le quiebra a Michael del todo, es cuando ella dice la famosa frase de no perdí al hijo, no fue un aborto. Uf, es que toda esa secuencia es bastante dolorosa. Obviamente por la pérdida del hijo, pero que ella ya está cansada, o sea, es como, ya llegó al límite. No quiero traer un niño a este mundo como tan maligno, ¿no? Como Y que sabía que iba a ser como una especie de suicidio en la relación, porque era la única forma en que, porque ella quería cuando parar él, el ciclo de violencia. claro, pero cuando ella, o sea, cuando nosotros sabemos que ella ha abortado, ella se quiere ir con los niños, o sea, ella quiere alejarse de Michael, sabemos Separarse. que Michael no la iba a dejar, y él lo pone de manifiesto, que son mis hijos, tú eres mi esposa, aquí está. La única forma de que él la odiara, de que él ya no quisiera verla, de que eso se rompiera para siempre, era hacer algo como tan abominable como abortar. Eh, pero no abortó porque no quisiera el hijo, que eso es lo abominable. O sea, lo abominable es que abortó al hijo para hacerle daño a Michael, para romper eso. Es como, uff, o sea, es como una decisión muy jodida. Cuando tú entiendes que las intenciones de ella, de perder un hijo, que imagino yo que lo quería tener, pues porque ya ha tenido sus otros dos y tal, es para poder hacer que
que Michael la odiara y la dejara ir, Claro, es separarse. jodidísimo. Sí, y no solo, también otra vez, el espejo asimétrico. Esta escena hace referencia a la escena de Carlo que pega a Connie, porque aquí es Michael el que pega a su mujer. O sea, como que la degradación del personaje, la degradación moral, Claro. todo va, o sea, pero piensas que no puede ir más bajo, pero todavía se puede más, ¿no? Y es otra vez lo que decía Miguel en la primera, lo de la inevitabilidad, bueno, es inevitable para Michael hacer todo lo que está haciendo, todo lo que se ha metido constantemente, el ciclo de violencia, no puede evitarlo constantemente, porque necesita eso, conseguir más poder, conseguir sustentar a la familia, pero solo se centran en conseguirlo de una manera más monetaria, de una manera como empresa, más que de una manera personal. Y ahí en paralelo vemos a Vito, que Bueno, que empieza a tener Bueno, ahí empieza el segmento de la mujer mayor y del piso, que vuelve otra vez, o sea, estas cosas, salidas de comedia, solo están, aparte de Fredo al principio un poquito, solo están en la trama de Vito, de este hombre, el casero este, que es un poco Chaplin, ¿no? sí, sí, Cuando entra a a la tienda con con la puerta que no se está abre, todo nervioso y eso. tal. Sí, sí. Y ese momento buenísimo de que está negociando y Vito no dice nada y simplemente mira a los demás para que le baje el alquiler, nada más maravilloso. Y entonces ahí volvemos a ver eso, pues Vito con gente, de verdad empieza a tener un negocio, le empieza a ir bien y Que empiezan vemos a Michael pequeño, a Sí, Michael bebé, sí, y es como, realmente a pesar que su padre está en negocios un poco inmorales, está en una familia con sus hermanos, una casa como en la que hay amor, hay comunidad y tal, y luego paralelo de cómo termina Michael, o cómo terminaron todos realmente, pero es fuerte. Desde que ves a Sonny, a Santino, el bebé, ¿sabes? Y al final cómo termina, es que es sí. brutal. Y y nada, o sea, nos falta también la trama de que vuelve Pentangeli, la trama de los juicios, empiezan los juicios antimafia, que esto pasa en la vida real. Además, todo, cómo miente Michael delante del estrado, con esa frialdad con la que miente. El tío, cómo está el senador y hace una pregunta como queriendo decir, eh, le pregunta, ¿hay intermediarios con lo de Vito, con lo de Michael Corleone y tal? Y dice, no, no, intermediarios yo no conozco. Entonces dice, bueno, perfecto, yo me voy de aquí, me lavo las manos y hasta luego porque los italianos son muy buena gente. Tal. Y es como de hijo de puta Que totalmente la política populista. actual, que la política actual, que la Claro, política en general. populismo puro y duro, mientras es el que más manchado tiene las manos, ¿no? Eh, y bueno, y luego este otro momento maravilloso de Pentangeli que vuelve a aparecer, que te enteras que no está muerto, tal, aparece Harry Dean Stanton, por cierto, que es uno de los del FBI, y este momento de que trae al hermano de Pentangeli y no se dice nada, ¿no? No se dice nada durante eso y él simplemente empieza a mentir, a decir esas cosas, y esa cosa que tiene el puro, esa voz que tiene él, ¿no? Sí. Que comentaba. Que Simplemente habla también maravilloso. de esos valores, la familia. Solo con la aparición del hermano, él de alguna manera entiende. Pero es otra cosa también, por ejemplo, que Vito no hubiera hecho. Como cruzar una línea muy grande de me llevo a tu hermano de Sicilia aquí para amenazarte, de si no me lo cargo. Sí, sí, sí. Y, o sea, se entiende todo. Exacto, lo que tú dices, Vito nunca se hubiese atrevido. Luego su hermano vuelve tal, y la forma en cómo negocia con Pentangelo ya en la cárcel, que manda a Tom, Esa escena es maravillosa. es Sí, muy sí. buena. Que otra vez, otra cosa de. Eso es de magnífico de guión, porque es todo subtexto. De. ¿Te gustaba mucho el Imperio Romano? ¿Qué tal? ¿Qué le hacían a los emperadores? Tal. Te lo empieza a contar y sabes que realmente lo que le está pidiendo es eso y que lo que quiere Y es que él lo seguir. entiende. Claro, claro. Y él está Se de dan la acuerdo. mano, se va Tom, queda, que, es buenísimo. O sea, a nivel de guión es buenísimo. Claro. Y además Tom Hagen, que tiene también momentos maravillosos en los juicios, de exijo una disculpa para mi cliente, aquí se ha difamado su nombre. El pobre. Es que sí fue muy vapuleado, el Sí, Tom, sí, sí. la verdad. Que luego tiene de esas escenas del final, nos estamos acercando al final, que es estas pocas escenas antes de los asesinatos, que le dice a Tom, te vas a ir con tu mujer y tu amante
a no sé qué tal, te han ofrecido un trabajo, ¿estás conmigo o no? Y dice Tom, he estado siempre con vosotros, siempre he sido fiel, ¿por qué me tienes que tratar así? No sé qué tal. Y él como, no, Y además que lo ha rechazado esa oferta. claro, claro, Dice, claro, te tengo que avisar de cada oferta que rechace. claro, pero es como cómo se aísla, cómo se alinea de todos solo para poder conseguir ese objetivo, ¿no? De que conseguir que la familia Corleone o esta corporación Corleone sea lo más grande posible, ¿no? Es como esta cosa en el capitalismo otra vez, y cómo, porque al final aquí Coppola lo que está haciendo es echándole mierda constantemente al sistema americano, además, y cómo para conseguir estas grandísimas fortunas de millones y millones y millones y amasar tanto dinero, tanto poder, lo que hay que hacer es deshumanizarte totalmente, ¿no? Y es perder eso. ¿Y dónde está la mayor deshumanización y donde marca ya ya el abismo total? Es el fratricidio, ¿no? El matar a tu propio hermano. Sí, sí. Que ahora hablando un poco de eso, haciendo un paralelismo superficial, porque eso es otro tema completamente aparte, pero aquí se ve como esta cosa de el imperio, la mafia y tal, pero también está la otra parte que también lo maneja esta película, que son que si los senadores, los gobiernos, los políticos, la parte empresarial con la parte de Cuba, con todo lo que ha salido ahora de los archivos de Epstein, toda esta desclasificación y tal, y cosas como que son como súper oscuras, y tú dices, "Uf". Hay cosas que están tachadas, que son gente muy poderosa. Y ahí ya tú dices, bueno, ¿en qué mundo vivimos? Claro, claro. Locura, locura. Sí, sí, sí. Por ejemplo, bueno, había gente en comentarios y tal de los otros vídeos que decían, la mafia es la mafia, sea en Italia, sea en Estados Unidos o lo que sea, y al final es eso, o sea, al final la corrupción del poder es lo mismo Sí, sí, sí. en una mafia que en una empresa multimillonaria de que el CEO es lo que sea, ¿no? No, no todas, bueno, lo mismo, se generaliza o no se generaliza, pero bueno, para llegar a ese poder y tener esas cosas, al final puedes, simplemente con ese poder puedes hacer cosas tan horribles y que Claro, nadie sí, se, sí, y taparlo. desde el episodio 1 de este podcast, hablando de Harakiri, hablamos de eso. O sea, es que Exactamente, en todos lados, en todas las épocas, es que es muy fuerte. exactamente. Y bueno, también otro momento buenísimo en el funeral de la madre, cuando él le da el abrazo a Fredo, que es otra vez, o sea, es otra vez bueno, casi la abyección que te da al ver a Michael hacer todas las cosas que hace. Cómo le abraza a Fredo y te hace un plano de las manos, además, ¿no? Y la mirada al guardaespaldas de ya Pero sabes es que eso es lo que me da ese momento es increíble porque, claro, se dan el abrazo y como que me aflora un 0,01% de esperanza y luego un plano del guardaespaldas. Y la cara otra vez del tío de, mano, me estás pidiendo. Es que, Lo que me estás pidiendo. es que es brutal, ¿eh? O sea, Eh, pero sí es un muy buen momento. bueno, y se nos ha olvidado también la última interacción con Kay, que es ese plano de Al Pacino, la actuación de Pacino. La segunda vez que le cierran una puerta en la Exactamente, cara. otra vez, paralelismo, otra vez. Pero es que ese momento ya no es cerrar la puerta de separar su mundo anterior, que era el principio, el mundo anterior de Conquey, al mundo de su familia, sino aquí es romper lazos radicalmente, ¿no? Sí, Ya sí. no es familia, ya Porque no antes es había una nada. separación de los negocios, y como que tú no eres parte de los negocios. Ahora es que no eres ni parte de tu propia familia. Durísimo. Sí, sí, sí. Y bueno, pero solo todo, esa actuación, y además esa escena de que va a venir, y no puede evitar darle besos a sus propios hijos y poder despedirse bien. Y que el momento de mantener la mirada es largo. Y tú estás así, la enfocan a ella, lo enfocan a él, la puerta del escorzo tal, y se mantiene. Y no Y dice nada, no no, dice nada y en todo tarda el en cerrar, plano. o sea, tarda en verse que cierra la puerta y es una tensión total que para mí se me hizo eterna. Yo cierra la puerta, es una locura. Pero otra vez destacar, Al Pacino, o sea, habéis visto los vídeos famosísimos, Dan Cachino, ¿no? Estos vídeos, a él le encanta chillar en Hit, todos estos momentos, Tarde de Perros. Él es una persona, un actor, el mítico de You Are Out of Order, ¿no? El mítico de hay muchísimos monólogos O el de famosísimos Say de Hello to My Little... My Little Friend, todas estas cosas que tiene Al Pacino, a él le encanta chillar, ¿no? Claro. Y como salirse de rosca y tal. Y es increíble como que hace todo lo contrario y lo hace tan bien, porque esa es otra cosa que comentaba Miguel, otra vez súper acertadamente. El cine es el arte de la mirada, que lo hemos comentado muchas veces aquí, y también el arte de la contención. Cómo se contiene Michael, cómo es. Y por eso me recuerda mucho, y es increíble que dos personas tan buenas hayan convivido a la vez en este mundo, que son Al Pacino y Robert De Niro. Esta cosa también que tiene De Niro en Taxi Driver, de
es una bomba de relojería a punto de explotar. Al Pacino también consigue hacer eso. Aquí, esa mirada de tiene tanta cosa ahí dentro y parece que va a salir en cualquier momento, pero nunca, nunca, siempre se lo queda para adentro. Que bueno, ya tú no lo sabes, pero bueno, la tercera ya pasarán cosas con todas estas, con todo esto. Eh, nada, bueno, o sea, prácticamente ya llegamos a los que son los montaje paralelo, otra vez, en vez del bautismo de Michael, ahora es los asesinatos que dice Tom Hagen claramente: Michael, ya has ganado, no son necesarios, ¿por qué tenemos que matar a esta gente? Y es asesinatos feos, horribles, o sea, no hay sangre, creo que, bueno, hay sangre en la bañera de Pentangeli, pero prácticamente no ves casi la acción. La única que ves es cuando matan a Hyman Roth y ya está, ¿no? Y lo de Fredo, que momentos antes, luego del abrazo, Pero el lo niño, ves como ¿no? el tío perfecto. O sea, con su sobrino, enseñándole a pescar, no sé qué, momentos antes lo iba a llevar. Como, o sea, yo creo que Fredo ya había aprendido. Ya, no sé, o sea, yo creo que ya solamente era una persona que quería estar tranquila, ¿sabes? Creo yo, me gustaría creer. Sí, yo creo que, bueno, había visto como a su sobrino como quizás algo en lo que redimirse a sí mismo, ¿no? Como intentar cuidar bien ya que no estaba Kay, por desgracia, pues intentar cuidar un poco de su sobrino. Pero bueno, y además, o sea, aparte de que esos planos son increíbles del lago, todo eso, es en fuera de campo. Y escucha el esto y solo es Michael, además en teleobjetivo, como baja la cabeza y ya está. No, terrible. Y entonces llegamos a la última escena y en esto ya abrimos ya de paso la parte de nuestras escenas favoritas y abro yo, porque la última escena del Padrino 2 es probablemente, puede que mi secuencia favorita de las dos. Yo no sé si de las dos, pero de esta estoy totalmente seguro que Es, esa es mi es mi favorita. favorita, primero porque es un uso de estructura narrativa súper inteligente, de montaje, de todo, de repente vamos a flashback, pero no vamos a flashback de Sicilia, vamos a flashback antes incluso que del Padrino 1, justo antes, cuando Michael les cuenta a la gente que se ha alistado en el ejército, ¿no? Y es esta idea, ¿no? De repente, esta cosa que contaba Miguel, ¿no? Es una tragedia, pero mientras que la primera es una tragedia que se va desarrollando, esta escena ya es trágica, ¿no? Porque ya sabemos todo lo que va a suceder, ya sabemos todas estas conversaciones que están teniendo es en vano, y aparece Tesio además, por ahí, aparece Tom Hagen, Fredo, tal, este momento que Fredo le quiere dar la mano a Michael y Sony no le deja. Es que te parte el corazón. Es que es muy, es magnífica. O sea, está, y no solamente es que esté bien escrita, sino que lo que tú dices, la decisión de ponerla aquí es perfecta. Claro, como broche final, también maravilloso, mantener fuera de campo a Vito, que no se vean en toda la película, que eso también parece ser que fue forzado porque no querían volver a sacar a Marlon Brando, porque en un principio estaba pensado que Marlon Brando se interpretara a sí mismo de joven, porque Pero se volvió un poco loco. claro, recordemos que aquí está con prótesis y con maquillaje, realmente él no era tan mayor, que me parece mejor que no lo hiciera Marlon Brando de joven, porque aunque a mí me guste cómo actúa, prefiero muchísimo más a Robert De Niro. Pero es muy bueno que gracias a eso no salieran estas. Cuando se queda Michael solo, es que uf, te parte el alma. Y entonces ahí lo que yo quería decir, parte de mi escena favorita, es que quizás, y esto es totalmente interpretación, quizás este problema que tiene Michael de no entender la familia viene de ahí, porque él siempre se había querido separar de ellos. Entonces, cuando le dan el peso de la familia, aunque en la primera estás viendo que se le puede dar bien esto de la mafia y todo eso, y realmente lo que son los números, en números, ¿no? En ganancias, se le da muy bien. Claro. Pero él nunca ha entendido la familia. Y yo creo que, más allá de todo lo que hemos comentado de esta escena, ahí está ese momento de él nunca lo ha entendido. ¿Por qué? Porque nunca ha estado unido, porque nunca ha querido estar dentro de todo eso, Sí. dentro de lo bueno y lo malo. Nunca ha querido ninguna de las cosas. Y bueno, y está definido realmente el personaje de Michael en todas sus aristas. Y maravilloso, acaba con un traveling a primer plano de él totalmente solo
en esta mansión, porque es que no es ni como una casa, porque la otra casa de ellos en la uno es como una casa familiar. Esto es como una mansión enorme que tiene no sé cuántos campos, el lago y tal. Bueno, ¿cuál es tu escena, No, momento favorita? ¿Estás también? sí, sí. ¿De Es acuerdo? que lo que tú dices es un broche de oro brutal al personaje de Michael, al tema de la familia, al tema de la moralidad de los personajes. O sea, todo está condensado ahí, que obviamente no se entiende sin ver todo lo demás, pero está la cereza del pastel por algo. Y otra vez lo que contaba Miguel, la degradación del sueño americano, ¿no? De cómo, bueno, él ha conseguido ser multimillonario, seguramente, tener un poder político, de fuerza, Y que y demás. antes fue héroe de guerra. Claro, O claro, sea, por la claro. guerra volvió Claro, condecorado claro. tal, un ejemplo. Sí, sí. Ahí está. Y de repente, ah, ahí se queda. Y es como lo que, ¿no? El sistema americano capitalista es lo que, ¿no? Lo que premia, lo que pone como esto es lo que hay que conseguir, esto es lo que ha conseguido Michael, bueno, pues lo ha conseguido quitando todo lo demás y quedándose con eso, con la mesa preparada para el banquete, pero vacía y sin nada, ¿no? Es, bueno, maravilloso, es casi de ponerte, de ponerte a llorar. Prácticamente el personaje de Michael acaba siendo el demonio, prácticamente, ¿no? Como es la antítesis de Kaji De, en la sí, condición sí, humana. sí, sí, bueno, sí, totalmente. Calle también acaba solo, pero, por culpa del sistema también. Sí, sí, bueno, está bien traído, Pero está bien sus traído. varas morales Totalmente eran totalmente diferente. opuestas. Aunque bueno, también es cierto que la vara moral de Calle también se acaba deformando por culpa del sistema, eh, pero él es consciente de ello. Bueno, yo creo que Michael también es consciente, ¿no? Un poco de Sí, todo es esto. que Bueno, esto se desarrolla mucho más en la tercera, pero yo creo que Michael, más allá debajo de toda esa máscara de piedra que tiene, yo creo que sí que es consciente, pero tiene esta cosa de que tiene que hacer bien el negocio familiar, tiene que hacer todo que no es capaz, ¿no? De ver lo demás, y por esto que he dicho, de tampoco es capaz, nunca ha conocido realmente lo que es la familia. Solo la pudo conocer en Sicilia, claro, con Apolonia. Por eso Miguel muy bien decía lo de el posible paraíso de Sicilia, es el paraíso para Michael, ¿no? Es cuando de verdad podía él empezar. sí, y también que esa degradación de la familia respecto a la visión de los negocios es que él veía todo eso con lo que tú dices a través de números, pero se le olvida la parte importante que era el respeto, porque a Vito lo respetaban. Vito hacía negocios, pero él lo respetaba. A Michael no lo respetaron nunca. De hecho, es que no se habla nunca en todo lo que es la parte de Michael, de esta segunda, de respeto, de honor. No es como el inicio del Padrino 1 de vienes a la boda de mi hija y me pides que mate a alguien, no me respetas. Eso no existe aquí, ¿no? Eso, la base del respeto no existe y eso es un Claro, punto de quiebre importante. claro. Aquí son solo negocios y ya está. Sí, pobre Michael, al Madre final mía. Una de las mejores películas de la historia, ¿no? No lo decimos nosotros, lo dice lo, la di- ciencia. lo dice muchísima más gente. Nada, esperemos que os haya gustado el episodio, como siempre. Episodios completos en YouTube, en todas las plataformas de podcast, lo tenéis. También ha funcionado muy bien el vídeo en Spotify, así que seguiremos haciéndolo así. Vamos a hacer la tercera entrega. No está dentro del top, es decir, haremos un episodio especial, fuera del top, y volverá Miguel, como nos, como nos prometió, para darle broche de oro a el final del Padrino. Y hablaremos del corte El Padrino 3, Coda, la muerte de Michael Corleone. Es el que trataremos. Obviamente hablaremos de las diferencias, pero es decir, si lo queréis ver para ver exactamente de qué vamos a hablar, veis esa versión que, por suerte, está en Sky Showtime, la versión en Netflix, no, solo en Sky Show. Muy bien. Y no olviden comentar cuál les gusta más, la uno, la 2, si aún se lo dudan, si a alguno le gusta más la tercera que las otras dos, yo no la he visto, así que no sé si están locos o no, pero bueno, lo descubriremos. Eso, comenten, like, compartan y nos vemos la próxima. La próxima semana, que es de cadena perpetua, que Miguel ha faltado esta semana, pero no volverá Miguel para cadena perpetua, vendrá un compañero suyo, Fernando Huete, tengo muchísimas ganas de que venga, también compañero nuestro que forma parte también de Caleidoscopio, de este grupo que tienen ellos, de poder hablar cine, series, teatro,
novelas, todo. Magníficos los tres van a pasar por aquí. Y ahora viene Huete a hablarnos de Cadena Perpetua, clasicazo, entre clasicazos, también súper conocida como El Padrino, un montón de Oscars. Y número uno en IMDb desde hace 4000 años. Así que, Así que maravilloso. Nosotros nos quedamos por aquí, vosotros ya hacéis lo que queráis. Que eso, que la 3, o sea, es cierto que está, yo me lo tengo que volver a ver, porque del 3 creo que es que solo lo he visto una vez. Eh, la 3 todo el mundo dice que es muy baja, pero yo que estaba viendo a ver a Miguel Marías, todos estos de Grandes del Cine, muchos dicen que, para ellos la más baja es la primera, de los que estoy hablando de este círculo. sí. Es la 1, después va la 3, después va la 2. Entonces, no lo sé, tengo que volver a vérmela. Yo sí que recuerdo que la 3, pues bueno, se hace más pesada y tal, pero por eso tengo muchas ganas de ver el nuevo corte de hace unos años. Como que cava más que la segunda. A ver, hay que decir que, o sea, es mucha perspectiva, o sea, lo que hemos dicho antes, 20 años después de las dos. Obviamente Al Pacino está más mayor y eso también va muy bien para el papel porque Michael está más mayor para esa película. Hay muchos personajes que ya no están, hay otros nuevos muy interesantes, como por ejemplo, bueno, lo ves ahí detrás está Andy García, por ejemplo. Aparecerá Sofía Coppola otra vez, que aquí también no lo hemos dicho, pero sale Sofía Coppola, es uno de los niños que está cuando van a la isla de Ellis. eh, Sale por ahí, ella sale en las tres, en las tres películas. Um, y, y bueno, tengo ganas de que la veas, a ver. Yo también ¿Cuánto dura la tercera? Dura un poco más la coda, 163 minutos. Y estas son 194. Son 3 horitas. Pero creo que coda dura un poco más. Creo que son 8 minutos más. Bueno, pues yo le tengo ganas porque al final, al ver solamente El Padrino uno, es bueno, vale. Pero cuando ves la 2, eso como extiendes la perspectiva que tienes de la historia, de los temas. O sea, saber que hay una tercera parte, que sobre todo que es 20 años después, dices tú, uf, o sea, si la evolución de Michael, estos fueron 7 años, creo, Mm. en 20 desde ese punto, uff, o sea, era un montón de tela ahí, vamos. Claro, también lo bueno es que, bueno, es que no te quiero avanzar cosas, pero claro, es otra vez lo que hablábamos, del descenso al infierno constantemente de todo. Aquí ya las escalas es como un anime, ¿no? Y casi las escalas de poder llegan Ya, casi no a hay una cosa. límite, ya. Es casi Michael negociando con el diablo, casi. Super Saiyajin 7. Bueno, está con el pelo canoso, se podría decir que está ahí Bueno, canoso. Madre mía. Pero sí, sí, nada, nada magnífico. Todo lo que es Coppola, a mí me encanta. Nada, no sé, ¿quieres comentar algo más? ¿Es una yo, curiosidad o algo que has, que has buscado o algo? yo creo que a mí me cambió mucho la perspectiva. Desde, a ver, yo creo que también influye mucho la época en la que se ve las cosas. Ahora, como que tuve una conexión un poco más. Diferente. Y además que te la has Sí, visto, sí, sí. te la has visto cerca, además. La tenía muy fresca la primera. Sí, pero no solo hablo de la segunda, sino de la primera también. Tengo ganas de ver la segunda otra vez en un tiempo para reafirmar ciertas cosas. Ya cuando la terminas, ves las cosas por segunda vez, entendiendo ya qué pasa, te fijas más en otras cosas y eso te ayuda a profundizar un poco más. Porque tu pareja sí que había visto la primera, pero la segunda la ha visto. No, la segunda también, La también. sí, le También gustó le igual, gusta. sí. Vale. Entonces está ahí pendiente de estos episodios. em, que me sorprendió, pero a mí, yo digo, joder, la segunda es que está de puta madre, está muy buena. Bueno, alguna curiosidad, todas las escenas en Cuba, obviamente en Cuba no se podía rodar, es evidente. Todo se Y rodó en menos si eres americano. Sí, totalmente. Que viene un ítalo-americano a rodar aquí, plomo. No, se rodó todo en República Dominicana. Entonces, mira que hacer negocios en Cuba no es tan Claro, fácil. claro. Realmente no se ve mucho. O sea, cuando en la parte de Cuba no hay muchos planos generales, ¿no? Realmente sí que hay calles, así como calles largas y todo eso, pero Pero es no. muy poco, más que todo Sí. que si de cuando están dentro del hotel, lugares así un poco más... Los eh, interiores sobre sí, todo. pero nada, en Cuba normal. Bueno, a mí me gusta mucho el donde toman el banana daiquiri, ese sitio, esa placita. Mola un montón. Sí, eso se ve que es como el típico zona de donde está
fuente de soda de un hotel así muy grande, con área verde y tal. Me dio mucho esas vibras. Que todo en esta película es sobresaliente. O sea, Ah, bueno, también esta cosa de los flashbacks de Vito, que eso lo menciona Alejandro G. Calvo en su análisis, la retrocrítica, que tuvieron que rehacer muchas de esas escenas porque los pantalones que usan los Ah, personajes tenían cremallera y en esa época no existían todavía, entonces todo eran pantalones con botones. Y es como esta cosa y esta intencionalidad de darle realismo a esta cosa que al final se traduce en pasta, pero como tenía vía libre para hacer lo que le diera la puta gana, el puto Coppola pues hizo lo que quiso. Y esos de pequeños detalles, pues al final, a nivel trivia, se aprecian. hay un plano magnífico que me encanta, que es un traveling, que es simplemente de pura estética, como siempre, tirado magníficamente por Gordon Willis. Y es un traveling de Vito en un mercado, de los mercados de Little Italy, y como que la cámara es independiente de Vito, y simplemente la cámara está pasando por todo el mundo y como que ves realmente cómo es ese mundo, y no es como no es un traveling de estos de quiero que se vea que es un traveling súper elaborado, no, sino simplemente es un traveling casi en diagonal, siguiendo a Vito, pero no va directo, no está siguiendo realmente al personaje, sino que la cámara va por un lado y Vito va por otro, y eso nos permite ver más cosas dentro de lo que es el mercado, que me parece de esto de pararte a verlo y vivir ahí, Sí, ¿sabes? O sí. sea, es como no, eh, de lo bien, bien tirado que está todas las personas que están ahí comprando, como que simplemente con esa imagen, ¿no? Que es el poder que tiene el cine, ya sabes todo de Te, esas te personas, de cuenta el dónde contexto estás. completo. Claro, claro, claro. Es como el de cuando llega Vito de niño, que están Sí. en. Bueno, este plano abierto, picado, de todo el mundo haciendo las colas, cómo les hace el esto médico y todo eso. Sí, que lo mandan a él, ¿no? En la enfermera tal, y esto de él pasando, pero también hay una parte en la que no se ve él, se ve que sí unos niños, se ve un hombre con un violín, creo que es, se ve como un montón de gente, señoras, tal, que es cuando se aprecia mucho que no todos son italianos, o sea, pues, gente de todos lados del mundo, y llegan a cuando es la parte donde le preguntan su nombre. También es un poco esa cosa de dejar llevar y mostrar más el contexto, a pesar de que tenemos una figura principal ahí dentro. Que eso que se difumina con su contexto también. Sí, sí, totalmente. Sí, o sea, como que eso hablábamos, que ahí él es un don nadie, ¿no? O sea, es como un niño solo viajando, inmigrando solo Sí, a América. También maravilloso cómo le meten en el saco este no sé si son naranjas, seguramente sean naranjas porque ese es como el leitmotiv de todo, cuando le meten en el burro. sí, sí, buah. Que luego cuando él vuelve a Sicilia, que eso no lo hemos comentado, pero bueno, cuando vuelve a Sicilia y asesina y cumple la Es venganza verdad, de la Don Chicho, venganza. cuando él está ahí, hay un momento que aparece un burro y él está detrás. Sí, Es muy bueno como liga las dos cosas, ¿no? Y bueno, y este plano, que creo que es la última vez que vemos a Robert De Niro de Michael, di adiós a Sicilia, ¿no? Que ujú. están en el coche. Y bueno, y el asesinato de Don Chicho, súper gore. Como- Con el puñal y luego. Madre mía. Y luego también que eso, o sea, no sé por qué, pero al lado en la puerta de Don Chicho pasan cosas muy raras, como que la madre de Vito sale volando y después el otro que le tiran un bombazo o algo. Hay uno que le revientan las piernas Ah, y da sí. una Sí, voltereta sí, 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 sí. que es súper exagerado. Pero es buenísimo, no sé, a mí me Que ya verás, gusta. ese personaje vuelve a salir y eso tiene silla de ruedas. Madre mía. Bueno, a ver, normal. Es que como es tan exagerado que te da gracia, porque es como de repente da una voltereta. Coppola diciendo, a mí me dijeron que hiciera lo que quisiera, pues ahí Claro, está. claro, porque además es como que va fuera de tono de la película, de esa película, ¿sabes?